Hay heridas que no se ven, pero que duelen toda la vida. Camila apenas tenía 18 años cuando su propio padre la subastó como si fuera un objeto sin valor, y fue ahí donde un viudo solitario apareció para cambiarlo todo. Pero lo que nadie sabía era que ese hombre también cargaba con un pasado lleno de pérdidas, y lo que hizo después sorprendió a todos. Había lugares en México donde el tiempo parecía haberse detenido, no por encanto, sino por abandono. Santa Felisa era uno de ellos. No aparecía en los mapas turísticos ni en las agendas políticas. El pavimento terminaba a varios kilómetros antes de llegar, y lo que seguía era un camino de tierra polvorienta que se retorcía entre los cerros como una serpiente cansada. Las casas, construidas con adobe y láminas oxidadas, parecían resistirse a caer por puro orgullo, como ancianos que no se rinden ante el paso de los años. Allí, donde el viento arrastraba el suspiro seco de la tierra y la esperanza tenía sabor a resignación, vivía Camila. Camila tenía 18 años, pero sus ojos no. En ellos se notaba el peso de alguien que había visto demasiado sin haber ido a ninguna parte. Su infancia fue una mezcla de silencios, promesas rotas y la constante sensación de que algo faltaba. Su madre, Mariana, había sido una mujer dulce, de esas que curan con una caricia y cocinan con el alma. Pero cuando murió de pulmonía, una noche en que la ambulancia nunca llegó, el mundo de Camila se volvió gris. No porque le faltara color, sino porque le faltaba calor. Desde entonces, su padre, Ernesto, cambió. Antes ya era seco, de palabras medidas, pero tras la muerte de Mariana se volvió sombra. No hablaba. No sonreía. No lloraba. Solo fumaba, bebía y desaparecía por días. Camila aprendió a no hacer preguntas, porque las preguntas en Santa Felisa no se respondían, se aguantaban. Y ella aguantó. Lavaba ropa ajena para algunas vecinas, recogía agua del pozo cada mañana, cuidaba de las gallinas flacas que aún picoteaban entre las piedras, y cada noche cocinaba para dos, aunque siempre comía sola. A veces, en los atardeceres lentos, se sentaba en la banquita frente a su casa a ver el cielo. Imaginaba otros lugares donde el aire no oliera a tristeza, donde las personas se saludaran sin sospecha, donde las hijas no tuvieran que temerle a sus propios padres. No soñaba con lujos, soñaba con paz. Con tener un día en el que pudiera respirar sin ese nudo en la garganta. Pero en Santa Felisa, los sueños eran peligrosos. Porque quien soñaba, sufría el doble cuando la realidad le recordaba en qué lugar estaba parada. El pueblo tenía una sola tienda, una iglesia sin sacerdote y una escuela abandonada. Los jóvenes se iban en cuanto podían. Los que quedaban, lo hacían porque no tenían otra opción, no porque quisieran. A Camila le gustaba pasar por la escuela cerrada y mirar las ventanas sucias. Imaginaba los pupitres, los cuadernos, las voces. Imaginaba que alguna vez, ese lugar fue alegre. Era su manera de resistir, de no volverse parte del olvido general. Los vecinos no hablaban mucho entre sí. Había secretos pesados, historias escondidas, heridas abiertas. Se decían buenos días por costumbre, pero los ojos evitaban encontrarse. Todos sabían que Ernesto no era buen hombre, pero nadie se metía. En un lugar como ese, cada quien tenía su cruz, y mirarla del otro solo hacía que la propia pesara más. Camila aprendió a leer sola, con los libros viejos que encontró en una caja que su madre había guardado. Eran cuentos infantiles, fábulas, poemas. Ella los leía una y otra vez, como si al repetirlos pudiera hacerlos realidad. En uno de esos libros, descubrió una frase que no olvidó nunca: aun en el rincón más oscuro, una chispa de luz puede nacer. Se aferró a eso como otros se aferran a un rosario. El tiempo pasaba, pero para Camila cada día era una copia del anterior. Despertar, cargar agua, cocinar, soportar. Su padre regresaba borracho casi siempre, gruñía algo inentendible, dormía en el suelo o se encerraba en el cuarto. No la golpeaba, pero su indiferencia era una forma distinta de violencia, una que no deja moretones, pero deja cicatrices en el alma. Una tarde, mientras lavaba ropa en la pila, escuchó una conversación que no estaba destinada para sus oídos. Su padre hablaba con un hombre. Las voces eran bajas, pero el tono era claro, estaban negociando algo. Al principio pensó que era una deuda, como tantas otras. Pero luego escuchó su nombre. La muchacha tiene 18, está sana, es bonita. No me vengas con regateos. El corazón le dio un vuelco.
Se secó las manos y se acercó sigilosamente. La sangre le zumbaba en los oídos. El otro hombre respondió: ¿Y está seguro que quiere? Porque eso puede meternos en problemas. La respuesta de su padre fue lo que la quebró por dentro: ella hace lo que yo le diga. Es mía. Camila retrocedió, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Su cuerpo temblaba, pero no de frío. Era miedo. Era traición. Era el dolor más crudo, el de saber que quien debía protegerte era quien te estaba vendiendo. Literalmente. Esa noche no durmió. Se quedó en la cama, en silencio, sintiendo como su mundo se deshacía. Pensó en correr, ¿pero a dónde? No tenía dinero, no tenía familia, no tenía a nadie. Santa Felisa no era solo un pueblo olvidado por el tiempo, era una trampa. Una jaula sin barrotes. Y ella, como muchas mujeres antes, estaba atrapada. Cuando salió el sol, lo hizo con una luz indiferente. El día siguió como si nada, como si no supiera que una muchacha estaba siendo ofrecida como si fuera un mueble viejo. Camila se vistió como siempre, preparó el café como siempre, fingió como siempre. Pero por dentro, algo se había roto. O quizás, algo había despertado. Santa Felisa no tenía prensa, no tenía justicia, no tenía futuro. Pero Camila tenía algo que nadie podía quitarle: la memoria de su madre. Recordó cuando Mariana le decía que las mujeres tenían una fuerza especial, una que los hombres temían. Recordó su voz, su risa, su aroma. Y decidió que, pasara lo que pasara, no dejaría que ese dolor fuera en vano. Lo que Camila no sabía es que, en cuestión de días, su vida daría un giro inesperado. Un hombre llegaría a ese pueblo, un forastero silencioso, y con él traería algo más fuerte que el miedo, la posibilidad de un destino diferente. Mariana murió en silencio, como vivió. No hubo sirenas, ni despedidas, ni rezos. Solo un suspiro leve y un cuarto que se quedó sin luz. Camila la encontró al amanecer, con la piel aún tibia y los ojos cerrados, como si estuviera dormida. Al principio no entendió. La llamó bajito, luego con más fuerza. Le sacudió la mano, le gritó. Pero su madre no respondía. No se movía. Y en ese instante, a sus 13 años, Camila supo lo que ningún niño debería saber, que hay pérdidas que no se reparan nunca. Fue su padre quien entró después, tambaleándose por la resaca, y al verla llorar sobre el cuerpo inmóvil, solo murmuró un te dije que no aguantaba mucho. No hubo abrazo. No hubo consuelo. Solo encendió un cigarro y salió al patio, como si se hubiera muerto una gallina y no su esposa. El velorio fue pequeño, casi miserable. 2 vecinas llevaron flores marchitas, el cura nunca apareció, y nadie quiso mirar a Camila a los ojos. En Santa Felisa, la muerte era rutina, pero cuando moría una buena persona, el silencio dolía más. Mariana había sido costurera, partera y consejera. Ayudaba sin pedir nada a cambio. Su casa siempre olía a pan recién horneado, y sus manos siempre estaban ocupadas en algo, en curar, en bordar, en cuidar. Camila se sentó junto al ataúd toda la noche. No lloró más. Las lágrimas se le habían secado. Miraba el rostro de su madre una y otra vez, buscando una señal, una respiración escondida, un error. Pero no. Estaba muerta. Tan muerta como sus sueños, tan muerta como la ternura que había en esa casa. Después del entierro, el mundo se achicó. El padre, Ernesto, comenzó a ausentarse por días. Cuando estaba, solo hablaba para gritar. Y cuando no, Camila dormía con un cuchillo escondido bajo la almohada. No porque él la hubiera lastimado físicamente, sino porque la soledad le daba miedo. Un miedo que no sabía explicar, que la hacía despertar de madrugada con el corazón al galope y la garganta cerrada. La casa se volvió un eco. Las paredes, antes adornadas con bordados y dibujos infantiles, fueron quedando desnudas. La mecedora donde Mariana pasaba las tardes bordando quedó quieta, cubierta de polvo. El olor a pan se esfumó, y lo reemplazó el hedor a cigarro, a sudor agrio, a desesperanza. Camila limpiaba, cocinaba, intentaba mantener viva una rutina que ya no tenía sentido. Los días se confundían entre sí. El gallo cantaba a la misma hora, el sol se colaba por las mismas rendijas, la leña crujía igual en la estufa. Pero todo se sentía diferente. Como si el tiempo avanzara,
pero su corazón se hubiera quedado detenido en aquella madrugada, al lado de la cama, sujetando una mano fría que ya no respondía. A veces, cuando lavaba la ropa en la pila, miraba el cielo y se preguntaba por qué. ¿Por qué su madre y no alguien más? ¿Por qué la bondad se moría tan fácil? ¿Por qué la vida no tenía piedad con los buenos? No encontraba respuestas. Y su padre no estaba para dárselas. Él, que alguna vez fue un hombre trabajador, había caído en un pozo del que no quería salir. La culpa, quizás. O el rencor. O la cobardía. Tal vez todo junto. Los domingos eran los peores. Antes, Mariana preparaba mole o caldito de pollo. Ponía música bajita y peinaba a Camila con trenzas. Le contaba historias de su juventud, de cómo había conocido a Ernesto en una fiesta del pueblo vecino, de cómo soñaba con ver a su hija convertida en maestra. Pero ahora, los domingos eran puro silencio. La cocina estaba vacía, la música había muerto, y las trenzas se volvieron un recuerdo que dolía tocar. Camila empezó a hablar sola. No por locura, sino por necesidad. Le hablaba a su madre, en voz baja, mientras barría o regaba las plantas marchitas. Le contaba cómo estaba la gallina flaca, cómo se comportaba su papá, lo que había soñado la noche anterior. Era su forma de mantenerse cuerda. De no desaparecer. Una noche, encontró un cuaderno escondido entre las cosas de Mariana. Era un diario. En él, su madre había escrito frases sueltas, reflexiones, preocupaciones. En una de las páginas, leyó algo que la quebró: si algún día me pasa algo, solo espero que Camila sepa que fue lo mejor que me pasó en la vida. Esa frase la hizo llorar como no había llorado desde el entierro. Por primera vez, se permitió sentir. Y en ese llanto, comprendió que, aunque su madre ya no estuviera, su amor seguía ahí, en cada rincón, en cada palabra guardada, en cada recuerdo. Con el paso del tiempo, el silencio se volvió una costumbre. No porque ya no doliera, sino porque no tenía con quién compartirlo. Las otras niñas del pueblo ya estaban casadas o se habían ido. Las vecinas solo hablaban de enfermedades y deudas. Camila se volvió una sombra más del paisaje. Iba al molino, al pozo, al corral, y regresaba sin haber dicho una sola palabra en todo el día. Pero había algo dentro de ella que no se apagaba. Un fuego pequeño, tímido, pero persistente. Lo alimentaba con los libros viejos, con los recuerdos de su madre, con la terquedad de quien se niega a rendirse. Sabía que no podía vivir así para siempre. Que algo tenía que cambiar. Que la vida no podía reducirse a sobrevivir. Fue en ese estado de suspensión emocional, de espera silenciosa, que llegó el rumor de la deuda. Su padre, más bebido y violento que nunca, dejó escapar frases confusas sobre arreglar todo de una buena vez, sobre sacarse la carga de encima, sobre un trato que cambiaría su suerte. Camila no entendía del todo, pero sentía que algo se estaba gestando. Algo oscuro. Algo peligroso. Y fue entonces, justo cuando el silencio comenzaba a doler más que el recuerdo, que la historia de Camila dio un giro. Uno que nadie, ni ella misma, hubiera imaginado. A veces, la vida te cobra con intereses una pobreza que no elegiste. No se trata solo de falta de dinero, sino de dignidad, de sueños rotos, de puertas que nunca se abren. En Santa Felisa, todos debían algo. Pero nadie debía tanto como Ernesto, ni con un precio tan alto. Ernesto no siempre fue el hombre sombrío que vagaba por el pueblo con la camisa desabrochada y los ojos perdidos en el fondo de una botella. Hubo un tiempo, lejano, casi fantasmal, en que trabajaba en la construcción de caminos. Se levantaba temprano, regresaba tarde, y aunque pocas veces mostraba ternura, cumplía. Pero después de la muerte de Mariana, algo dentro de él se quebró sin remedio. Dejó de trabajar. Empeñó herramientas. Vendió el burro. Luego vendió el reloj que su esposa le había regalado el día que Camila nació. Y cuando ya no quedaba nada más que vender, empezó a beber. Al principio, los vecinos le fiaban. Le tenían lástima, o quizás respeto. Pero cuando comenzaron a notar cómo le hablaba a su hija, cómo sus deudas crecían y su actitud se volvía más errática, las puertas empezaron a cerrarse. En la tiendita del pueblo ya no le daban fiado, y en el molino solo le aceptaban si pagaba por adelantado. Aún así, Ernesto encontraba el modo de conseguir su trago diario. Y ese modo tenía nombre: promesas que no pensaba cumplir.
estoy por cerrar un negocio grande, decía. O en unos días voy a recibir un dinero. Mentía con la naturalidad de quien ya ni distingue entre lo que es cierto y lo que desea que sea. Pero la verdad era otra. La verdad era que estaba hundido en deudas imposibles de pagar, con hombres que no se olvidaban fácilmente, y que no pedían intereses en efectivo, sino en obediencia. Una tarde, Camila escuchó una conversación que no olvidaría jamás. Estaba en la cocina, pelando papas con manos ásperas y un corazón inquieto, cuando su padre entró con dos hombres que nunca había visto. Hablaban fuerte, con palabras que no se usan frente a una hija. No la miraron, como si no existiera. Ernesto les ofreció café, pero ellos lo rechazaron. Querían respuestas, no hospitalidad. Llevas meses prometiendo, Ernesto, dijo uno, con voz áspera. La paciencia se acaba. O pagas, o ya sabes cómo funciona esto. Ernesto sudaba. Se secó las manos en el pantalón y bajó la voz. Camila solo alcanzó a oír fragmentos. Mi hija, ya está grande, buena salud, piel clara. El estómago de Camila se encogió. Por un momento, pensó que había entendido mal. Pero los ojos de los hombres la buscaron entonces, y sintió ese tipo de mirada que desviste sin tocar. Tragó saliva. Se fue al cuarto. Cerró la puerta. Pero las paredes eran delgadas, y las palabras seguían filtrándose como veneno. Te la llevas hoy si quieres, dijo su padre. Pero no aquí. Que nadie del pueblo se entere. Camila se quedó paralizada. No lloró. No gritó. Solo se sentó en la cama, con la espalda recta y los puños cerrados. La mente le giraba, buscando una salida que no encontraba. La palabra venta le daba vueltas en la cabeza. Era su padre. El mismo que la cargó cuando era bebé. El que alguna vez le regaló una muñeca de trapo. ¿Cómo podía estar negociando su cuerpo como si fuera una vaca, una bolsa de maíz, un objeto? Esa noche, el aire estaba más pesado que nunca. Ernesto no volvió a casa. Tal vez estaba celebrando el trato. Tal vez se había perdido en alguna cantina de pueblo vecino. Camila no quiso saber. Encerró la puerta con tranca y se acostó con la ropa puesta. Pero no durmió. Escuchaba cada sonido, cada ladrido lejano, cada crujido de la madera. Por primera vez en su vida, sintió que algo muy oscuro estaba por alcanzarla, y que estaba sola. Al día siguiente, todo siguió como si nada. El sol salió. Los gallos cantaron. Las vecinas barrieron sus patios. Pero para Camila, todo había cambiado. Sabía que su padre había cruzado una línea de la que no había retorno. Y lo peor era que no tenía a dónde ir. No tenía una tía que la protegiera, ni una amiga que la acogiera, ni dinero para tomar un autobús a ningún lado. Estaba atrapada. Intentó pensar con claridad. Recordó las historias que había leído en los libros de su madre. Heroínas que escapaban, que luchaban, que encontraban una salida. Pero eso eran cuentos. Esto era la vida real. Y en Santa Felisa, la realidad no era amable con las muchachas solas. A media mañana, Ernesto volvió. Llevaba un sombrero nuevo y un olor a mezcal que quemaba el aire. Se sentó a la mesa, sonrió, una sonrisa torcida, peligrosa, y le pidió a Camila que le preparara huevos con frijoles. Ella obedeció. No dijo nada. Le temblaban las manos, pero no la voz. Porque no dijo una palabra. Ni una. Solo lo miró a los ojos al ponerle el plato. Y en esa mirada había una mezcla de rabia, dolor y un desprecio silencioso que Ernesto fingió no notar. Te vas a portar bien, ¿verdad?, le dijo él, como si fuera una advertencia, pero con voz de padre. Como si eso limpiara el pecado. Ella no respondió. Tomó su plato, se sirvió un poco de comida y se sentó frente a él. Masticó lento. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si cada bocado fuera una batalla ganada. Porque ese día, Camila entendió que ya no era una niña. Que no podía seguir esperando a que alguien la salvara. Que la deuda que su padre había contraído no tenía por qué pagarla ella con su cuerpo, su libertad o su alma. Y entonces, en medio de ese desayuno sin palabras, nació en ella una semilla de rebeldía. Pequeña, sí. Pero viva. Una fuerza que vendría creciendo, sin que nadie, ni siquiera ella, supiera cuánto podía resistir un corazón herido cuando decide no rendirse. No hubo invitaciones,
ni cartelones, ni anuncios públicos. Era una subasta disfrazada de reunión, una transacción que debía suceder en las sombras, donde la ley no llegaba y la vergüenza ya no tenía lugar. El granero viejo, ubicado en las afueras del pueblo, había sido utilizado años atrás para guardar herramientas, maíz y hasta gallinas. Pero esa noche, sus paredes de madera carcomida servirían de testigo para algo infinitamente más sucio, la venta de una muchacha. Camila no supo cómo terminó ahí. Uno no se da cuenta del pozo hasta que ya no ve el cielo. Su padre le había dicho que se arreglara, que no hiciera preguntas, que se portara bien. Ella obedeció como quien camina hacia la boca del lobo con la esperanza ingenua de que tal vez no muerda. Se puso un vestido que le quedaba apretado, el único que tenía sin remiendos, y recogió su cabello como su madre le había enseñado. Pero no era para una fiesta. Ni para una misa. Era para ofrecerla. La noche estaba cerrada. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Camila y su padre caminaron en silencio. Él no la tomó del brazo. No le explicó nada. Solo avanzaba, con paso apurado, como quien carga mercancía que le urge vender. Cuando llegaron al granero, ya había otros hombres esperando. Todos mayores. Algunos conocidos del pueblo, otros forasteros. Había miradas esquivas, cigarrillos encendidos, risas entre dientes. Ninguno de ellos la miró con humanidad. La veían como quien inspecciona una cabra antes de ofertar. Ahí está, dijo su padre, como si presentara una mula joven y no a su propia hija. Tiene 18, nunca ha estado con nadie. Es sana, fuerte, buena para el trabajo. Camila sintió el calor en la cara. No era rubor. Era rabia. Era humillación. Estaba parada en medio del granero, sin saber si correr, llorar o gritar. Pero hizo lo que Mariana le había enseñado cuando era niña, se mantuvo derecha. Erguida. Digna, a pesar de todo. Los hombres comenzaron a hablar entre sí. Uno ofreció una cantidad. Otro se burló. ¿Y qué garantía tengo de que no es una mentirosa? ¿Y si después se me escapa? ¿Y si da problemas? Ernesto respondía con sonrisas nerviosas, asegurando que ella era obediente, que haría lo que se le pidiera, que con ella no tendrían problemas. Camila solo escuchaba. Sentía las palabras rebotar en su piel como piedras. Entonces, la puerta del granero se abrió con un chirrido seco. Todos voltearon. Era un hombre. Alto, mayor, con el cabello entrecano y un sombrero que apenas dejaba ver su rostro. Su ropa era simple, pero limpia. Tenía algo diferente. No hablaba. No reía. No fumaba. Solo miraba. Camila sintió esa mirada distinta. No era lasciva. No era compradora. Era, interrogante. Como si ese hombre estuviera buscando algo que no terminaba de encontrar. ¿Y usted?, preguntó Ernesto, nervioso. ¿Está interesado o solo vino a mirar? El hombre levantó la vista, cruzó los brazos y, sin levantar la voz, dijo, ¿cuánto quiere? Los demás callaron. Ernesto, sorprendido por la firmeza del tono, titubeó. Dio una cifra. Alta. Absurda. Una cantidad que nadie en ese pueblo tenía, excepto ese hombre. Pago el doble, respondió el forastero. Y sacó del bolsillo un fajo de billetes que dejó sobre una mesa polvorienta. El silencio fue total. Nadie dijo nada. Los otros hombres fruncieron el ceño, molestos. Uno murmuró, pinche loco. Otro pateó una caja y se fue refunfuñando. Pero nadie desafió la oferta. Ernesto miró el dinero. Lo tocó con los dedos. Lo olió, incluso. Luego miró a Camila, como quien entrega una herramienta vieja que ya no sirve. Ya está. Es tuya, dijo. Y en ese momento, Camila dejó de ser hija. Dejó de ser joven. Dejó de ser persona. Se sintió invisible. Vendida. No por amor. No por destino. Por deuda. El forastero se acercó a ella. No la tocó. Solo la miró y dijo, vámonos. Ella no se movió al principio. Tenía los pies clavados al suelo. Pero luego, con paso lento y el corazón agitado, lo siguió. Sabía que no tenía opción. Que quedarse sería peor. Que, tal vez, solo tal vez,
ese hombre no sería como los demás. Al salir del granero, el aire de la noche la golpeó como una bofetada. El camino estaba oscuro, pero había estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, las notó. Y aunque el miedo no se había ido, algo en su interior, muy profundo, le susurraba que esa noche no sería el final, sino el comienzo. El camino de regreso fue largo, pero no por la distancia. Era el silencio. Un silencio denso, espeso, que no se podía cortar ni con las palabras que no se decían. Camila iba sentada al lado del forastero, con las manos en el regazo, los ojos fijos en la ventana abierta de la vieja camioneta. El aire frío de la noche le azotaba el rostro, pero no decía nada. No lloraba. No preguntaba. Había aprendido que, en momentos así, hablar era peligroso. Callar era sobrevivir. El hombre tampoco hablaba. Tenía el rostro serio, pero no duro. No tenía esa expresión ansiosa o vulgar que ella había visto tantas veces en los ojos de los hombres del pueblo. No le miraba las piernas, ni los labios, ni el pecho. Solo manejaba, con ambas manos firmes en el volante y los ojos clavados en la carretera de tierra. De vez en cuando, su ceño se fruncía, como si pensara en algo doloroso. O tal vez, como si se arrepintiera. Camila intentaba entender por qué él había pagado tanto por ella. No tenía sentido. No la conocía. No sabía su historia. ¿Qué clase de hombre gasta una fortuna por una muchacha desconocida, y no dice una sola palabra después? Esa pregunta le daba vueltas en la cabeza como una piedra suelta. El trayecto les tomó casi una hora. Atravesaron campos secos, cruzaron un arroyo casi vacío, y al final llegaron a una casa de campo grande pero modesta, rodeada por árboles y silencio. La entrada estaba cerrada por una cerca de madera que el hombre bajó con rapidez. Camila se bajó de la camioneta con cautela, como si pisara un territorio desconocido. Porque eso era. No solo un lugar nuevo, era una vida nueva. La casa era de un solo piso, con tejas rojas y una galería amplia que rodeaba la fachada. Desde fuera, parecía abandonada. No había luces encendidas, ni perros ladrando, ni sonidos de vida. Pero al cruzar el umbral, Camila entendió, no estaba abandonada, estaba congelada en el tiempo. El interior era limpio, pero antiguo. Había fotos enmarcadas sobre las paredes, muebles cubiertos con mantas blancas, y un aroma tenue a madera envejecida y flores secas. En una de las repisas, vio retratos de una mujer joven con un vestido largo y una niña de cabello rizado. Las fotos estaban intactas, pero el polvo que las rodeaba delataba que nadie las había tocado en años. «Puedes dormir en ese cuarto», dijo él por fin, señalando una puerta al fondo del pasillo. Su voz era grave, pero suave. «No te voy a hacer daño». Camila asintió con la cabeza. No tenía motivos para creerle, pero tampoco tenía fuerzas para discutir. Entró en la habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama. Era amplia, con sábanas blancas y una cobija gruesa. Había una lámpara pequeña, una mesita de noche, una cómoda. Todo era demasiado normal. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era violento. Era incómodo, sí, pero también protector. Camila no sabía cómo describirlo. Como si en esa casa las palabras sobraran. Como si, de alguna forma extraña, el hombre entendiera que ella no quería hablar. Que necesitaba espacio. Que el alma también necesita aire para no asfixiarse. No cenaron. No se despidieron. Solo se fueron a dormir. Esa primera noche, Camila no pegó un ojo. Miraba el techo. Escuchaba cada crujido de la madera. El más leve sonido le disparaba el corazón. A pesar de lo que él había dicho, dormía con la espalda contra la pared, los ojos abiertos y una zapata bajo la almohada. No porque creyera que él la atacaría, sino porque ya no confiaba en nadie. Pero las horas pasaron, y él no entró. No tocó su puerta. No se escuchó nada. Solo el viento golpeando suavemente las ramas de los árboles allá afuera. Era un silencio pesado, pero también distinto al de Santa Felisa. Allá, el silencio significaba abandono. Aquí, significaba espera. Al día siguiente, Camila despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. Se levantó, se lavó la cara en el lavabo del cuarto, y salió con pasos tímidos al pasillo. Encontró al hombre en la cocina,
sirviéndose café. Le ofreció una taza con un gesto leve. Ella aceptó. No hablaron. Solo bebieron. Mi nombre es Elías, dijo finalmente, sin mirarla directamente. Esta era la casa de mi familia. Camila no respondió. No sabía si debía decir su nombre. Si él ya lo sabía. Si importaba. No tienes que decir nada hoy, añadió él, como si pudiera leerle la mente. Solo quiero que descanses. Y volvió al silencio. Durante los días siguientes, Elías mantuvo su palabra. No le pidió nada. No la tocó. No la obligó a limpiar, a cocinar, a conversar. Solo la dejó estar. La única regla era que ella tenía libertad de caminar por la casa, por el jardín, pero no debía salir a los caminos cercanos sin avisarle. Es por seguridad, dijo él. Hay cosas que es mejor evitar. Camila exploró con cautela. La casa estaba llena de recuerdos. Ropa doblada en los cajones. Cartas sin enviar. Juguetes viejos en una caja. Álbumes de fotos llenos de risas congeladas. Elías no le contaba nada, pero las paredes hablaban. Y Camila, aunque no preguntaba, empezaba a entender. Había dolor ahí. Mucho. El tipo de dolor que no se grita, que no se llora, que simplemente se guarda. Como el de ella. Fue así como, sin darse cuenta, se creó entre ellos un lazo silencioso. No eran amigos. No eran familia. No eran nada, pero también eran todo lo que se tenían. Camila comenzó a dormir mejor. No por confianza, sino por cansancio. Su cuerpo, acostumbrado a la tensión constante, empezó a relajarse poco a poco. El silencio ya no era una amenaza. Se volvió espacio. Refugio. Un lugar donde, por primera vez, no tenía que defenderse. Elías, por su parte, tampoco cambiaba. Seguía siendo reservado, cuidadoso, distante. Pero atento. Dejaba fruta cortada sobre la mesa. Una manta extra doblada en la silla. Libros antiguos sobre la cama. Como si dijera: aquí está segura, sin tener que pronunciarlo. Y así pasaron los días. Lentos, iguales, pero diferentes. Porque en ese silencio compartido, ambos empezaban, muy lentamente, a sanar. No siempre se necesita hablar para contar una historia. Hay viajes que se hacen sin soltar una sola palabra, pero que transforman todo por dentro. Así fue el primer viaje real de Camila, uno en el que no cambiaron de lugar, pero sí de mundo. Después de varios días conviviendo en esa casa de silencios compartidos, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Camila ya no caminaba con los hombros encogidos. Empezaba a explorar los rincones del terreno, se detenía a oler las flores secas que aún resistían en los bordes del jardín, y hasta se sentaba en el porche por las tardes a ver el cielo. Elías, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, la observaba con una distancia respetuosa. Había en él una especie de ternura muda, de esas que no se dicen pero se sienten. Una mañana, mientras ella lavaba ropa en una tina vieja bajo el sol, Elías se acercó con 2 termos y le ofreció agua de limón. Camila, aún sorprendida por su gesto, lo aceptó. Él le dijo: mañana voy al pueblo. Si quieres venir, puedes acompañarme. Ella se quedó en silencio. No sabía si era una pregunta, una invitación o una orden. Pero asintió. Esa noche no durmió bien. No por miedo, sino por algo nuevo, incertidumbre. Hacía tanto tiempo que no salía de un espacio donde se sintiera medianamente segura, que la idea de ir al pueblo, aunque fuera en compañía, le revolvía el estómago. ¿Y si alguien la reconocía? ¿Y si encontraba a su padre? ¿Y si no podía volver a entrar a la casa? A la mañana siguiente, Elías preparó el motor de la camioneta. Revisó los neumáticos, el aceite, el espejo lateral. Camila observaba en silencio desde la puerta. Cuando él la miró y le hizo un leve gesto con la cabeza, ella se subió sin decir una sola palabra. El camino era diferente al que la había llevado hasta ahí. Más largo, más abierto. Las montañas se veían a lo lejos, cubiertas por neblina. El sol salía tímido entre las ramas, y los pájaros parecían cantar en otro idioma. Camila miraba todo como si fuera la primera vez. No porque no conociera el mundo, sino porque ahora lo veía con otros ojos, los de alguien que había tocado fondo, y aún así decidió no quedarse ahí. Elías no hablaba.
Solo conducía. De vez en cuando, ponía una estación de radio que sonaba con música ranchera antigua. Camila no conocía las canciones, pero algunas letras le arrancaban suspiros. No porque fueran tristes, sino porque eran verdaderas. Hablaban de pérdida, de amor, de ausencias que no se llenan. Cuando llegaron al pueblo, él estacionó frente a una ferretería. No tardaré mucho, dijo. Puedes quedarte en la camioneta o acompañarme. Ella decidió quedarse. Observó desde la ventana cómo Elías conversaba con el dueño del lugar, pedía tornillos, alambre, algo de pintura. Era evidente que lo conocían. Lo saludaban con respeto, sin exceso. Como se saluda a un hombre que ha vivido mucho. Mientras esperaba, Camila notó a una mujer vendiendo empanadas cerca. Era mayor, de cabello recogido y sonrisa amable. La mujer la miró con curiosidad, como si intentara reconocer su rostro. Camila desvió la mirada. No quería ser reconocida. No quería que nadie preguntara de dónde venía, ni con quién vivía. Cuando Elías regresó, cargado con bolsas, le preguntó si tenía hambre. Ella asintió con timidez. Compraron 2 empanadas y comieron sentados en una banca de la plaza. No hablaron mientras comían. Solo compartieron el momento. A veces, eso es más que suficiente. Después, fueron a la tienda de abarrotes, luego a la farmacia. En todos lados, Elías la trataba con respeto. No la presentaba como suya. No la apuraba. No le daba órdenes. Simplemente la incluía. Como si su presencia fuera natural. Como si siempre hubiera estado ahí. De regreso a casa, el cielo empezó a nublarse. El viento traía ese olor a lluvia que anticipa el cambio. Camila, mirando por la ventana, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: calma. No felicidad. No confianza plena. Solo un respiro. Como si, por fin, pudiera inhalar sin miedo. Elías puso de nuevo la radio. Esta vez sonaba una canción instrumental, suave, casi melancólica. Camila cerró los ojos. No se durmió, pero dejó que el sonido del motor, del viento y de la música la envolvieran. Era un viaje sin destino exacto, sin promesas. Pero era suyo. Cuando llegaron, Elías bajó las cosas y las dejó en el porche. Camila fue directo a su cuarto. No por cansancio, sino porque necesitaba pensar. En silencio. En ese viaje sin palabras había descubierto más de él que en todos los días anteriores. Y también algo de sí misma, que aún podía sentir. Que aún era capaz de encontrar belleza en lo cotidiano. Por la noche, mientras cenaban pan con café en la mesa de madera, Elías le preguntó: ¿te sentiste bien hoy? Ella, por primera vez, lo miró directo a los ojos y dijo: sí. Fue una sola palabra. Pero en esa palabra cabía todo lo que había callado desde el día en que su madre murió. Todo el miedo, la rabia, la confusión. Todo lo que había perdido y lo que, lentamente, empezaba a recuperar. Fue un viaje sin palabras. Pero lo cambió todo. Las casas tienen memoria. No importa cuántas veces se limpien las paredes, se cambien los muebles o se abran las ventanas, lo que se ha vivido entre sus muros permanece ahí, flotando en el aire como un suspiro que no termina de irse. Y la casa de Elías, aunque estaba en pie, estaba de luto. Cada rincón, cada objeto, cada silencio lo decía. No hacía falta preguntar. Desde el primer día, Camila lo notó. El olor. No era desagradable, pero era particular. Una mezcla de polvo antiguo, madera vieja y flores secas. No amó, no a abandono, sino a recuerdo. A nostalgia. A vida detenida. Como si el tiempo hubiera dejado de pasar cuando alguien cruzó por última vez esa puerta y no volvió. Los primeros días, ella no se atrevía a tocar nada. Caminaba con pasos suaves, como si temiera despertar a los fantasmas. Observaba los retratos colgados, una mujer de mirada serena, cabello largo, sonrisa apenas dibujada. Y junto a ella, una niña pequeña, con los ojos idénticos a los de Elías. En ninguna foto él sonreía. Tampoco lo hacía ahora. En la sala había una mecedora junto a una ventana grande. Estaba cubierta por una manta tejida, doblada con cuidado, como si la dueña aún fuera a volver a sentarse ahí. Frente a ella, una mesita con un jarrón que alguna vez tuvo flores frescas, pero ahora solo guardaba pétalos secos,
quebradizos como el silencio. Camila pasó una tarde entera limpiando la cocina. No porque alguien se lo pidiera, sino porque necesitaba hacer algo. Mientras lavaba los platos, descubrió marcas en la pared, líneas de lápiz con fechas y medidas. Eran registros de estatura. La última línea tenía casi 1 metro de altura, con el nombre Valeria escrito a mano. Y una fecha, de hacía más de 10 años. No preguntó nada. No lo necesitaba. Entendía. Esa niña no estaba. Esa mujer tampoco. Elías había vivido ahí con su esposa e hija. Y un día, todo se había ido. Y él, simplemente había decidido congelarse en ese dolor. La habitación donde dormía Camila estaba impecable. Pero vacía. Las cortinas eran gruesas, el colchón cómodo, las cobijas pesadas. Todo en orden. Todo correcto. Demasiado correcto. Como si fuera un cuarto preparado para alguien que nunca llegó. En el segundo piso, al que no subía sin permiso, encontró una habitación cerrada. La puerta estaba asegurada con llave. Al principio pensó que sería una bodega o un estudio. Pero una tarde, al pasar, escuchó un leve crujido desde dentro. Como si algo, o alguien, aún habitara ese espacio. No preguntó. Pero entendió que esa era la habitación de Valeria. Y que Elías no estaba listo para abrirla. Ni para abrirse. Una noche, mientras recogían la mesa después de cenar, Elías habló. No mucho. Solo dijo, ella se llamaba Mariana, y mi hija, Valeria. Camila lo miró. Él tenía los ojos fijos en el plato. No lloraba. No temblaba. Pero su voz tenía grietas. No me gusta hablar de eso, agregó, pero quería que lo supieras. Para que entiendas por qué esta casa está como está. Camila asintió. Y por primera vez, sintió que no era la única que vivía con muertos. Desde ese día, algo cambió. No entre ellos, sino en la casa. Como si al pronunciar los nombres de sus ausentes, Elías hubiera soltado una pequeña parte de su duelo. Las cortinas comenzaron a abrirse un poco más. La luz entraba con timidez, rebotaba sobre los muebles, y pintaba las paredes de un tono menos gris. Camila empezó a cuidar las plantas del jardín. No porque alguien lo pidiera, sino porque necesitaba ver algo crecer. Le hablaba a las hojas, les cantaba bajito. Era su forma de llenar los espacios donde antes solo había eco. Y poco a poco, algunas de esas plantas florecieron. Un día, al limpiar la estantería del corredor, encontró una caja de madera con cintas, dibujos, cartas infantiles. Todo firmado por Valeria. Cosas simples, una carta para el Día del Padre, un dibujo de la casa, un corazón con 2 nombres dentro. Camila las volvió a guardar con respeto, como si hubiera tocado reliquias. Esa noche, le preguntó a Elías si podía hacer algo con la mecedora. Él la miró, dudó unos segundos, y luego dijo, haz lo que quieras. Ella la usaba para leer. Así que Camila quitó la manta, limpió el respaldo, puso un cojín nuevo y se sentó. Y por primera vez, el luto de la casa pareció ceder un poco. No porque se hubiera ido, sino porque alguien más estaba aprendiendo a habitarlo sin miedo. Camila nunca ocupó el lugar de Valeria. Nunca lo intentó. Pero con su presencia silenciosa, con sus pasos suaves y sus cuidados discretos, empezó a devolverle a esa casa algo que no conocía desde hacía años, presencia viva. No alegría. No ruido. Solo vida. Y eso, en una casa que olía a luto, era un milagro. Camila estaba acostumbrada a pagar. No con dinero, porque nunca lo tuvo, sino con silencio, con obediencia, con resignación. Desde niña había aprendido que en su mundo nada se daba gratis. Si alguien te ofrecía algo, siempre esperaba algo a cambio, favores, trabajo, sumisión, o peor aún, el cuerpo. Por eso, cuando Elías la llevó a vivir a su casa y no exigió nada, la desconfianza fue su primera reacción. Al principio, Camila pensó que era cuestión de tiempo. Que tal vez él solo estaba esperando que ella bajara la guardia. Que una noche, cuando ya se sintiera a salvo, él cruzaría esa puerta sin avisar. Por eso dormía con ropa, con los zapatos puestos, y una llave oculta bajo la almohada. Porque había aprendido que el peligro no siempre grita, a veces entra en puntillas. Pero pasaban los días. Y luego, las semanas. Y Elías seguía siendo el mismo, distante pero atento,
silencioso pero presente. No le pedía que cocinara. No le exigía que limpiara. No le imponía reglas estrictas. Solo le ofrecía comida, techo y un cuarto con puerta que ella podía cerrar por dentro. Nada más. Nada menos. Eso la desconcertaba. Porque la bondad, cuando una ha vivido rodeada de abusos, parece sospechosa. Se vuelve un idioma que ya no se entiende. Camila observaba cada gesto, cada palabra, cada movimiento de Elías, buscando grietas, señales, intenciones ocultas. Pero no encontraba nada. Solo un hombre que parecía tan roto como ella, y que no tenía prisa por arreglarse. Una tarde, mientras ella barría la entrada por iniciativa propia, él salió con una caja de herramientas. No dijo nada. Solo se agachó a reparar una tabla floja del porche. Trabajaron en silencio, uno al lado del otro. Y en ese silencio compartido, Camila sintió por primera vez una forma de confianza diferente, no la que se impone, sino la que se construye. Ese día, al anochecer, lo observó desde la cocina. Elías estaba sentado en la mecedora, la que había pertenecido a su hija, con los ojos cerrados. No dormía. Solo estaba ahí, como quien quiere recordar sin romperse. Y Camila, en un impulso que no se explicó ni a sí misma, preparó 2 tazas de café con canela y se la llevó. Cuando se la entregó, él la miró como si no esperara ese gesto. Como si ya se hubiera resignado a vivir solo, sin detalles, sin afectos. Gracias, dijo, sin más. Ella se sentó a su lado, en el escalón. No hablaron. Solo bebieron. Y el silencio, por primera vez, no pesaba. A la mañana siguiente, Elías le dejó una libreta sobre la mesa del comedor. Era vieja, con las hojas amarillentas. En la primera página, había una nota escrita con su caligrafía: si quieres escribir algo, puedes hacerlo aquí. Nadie va a leerlo. Camila la sostuvo con las manos temblorosas. Era un regalo. Un espacio. Un permiso para hablar sin miedo. Esa noche, escribió su primer pensamiento. No era un poema. Ni una historia. Era solo una frase: no entiendo por qué él no me pide nada. Y la cerró. No la escondió. Solo la guardó bajo la almohada. Con el paso de los días, Camila comenzó a ofrecer pequeñas cosas por voluntad propia. Lavaba los platos. Arreglaba las plantas. Remendaba ropa vieja. Pero no porque Elías se lo pidiera. Lo hacía porque sentía que era justo. Porque su corazón, por tanto tiempo en modo defensa, empezaba a soltar las amarras. Una tarde de domingo, mientras colgaba sábanas al sol, Elías se acercó con una bolsa de tela. Fui al mercado del pueblo, dijo. Vi esto y pensé en ti. Camila la abrió. Era una blusa bordada a mano, con flores rojas y azules. No era costosa. Pero era hermosa. Y nueva. La primera prenda nueva que alguien le regalaba en años. No tienes que, comenzó a decir. Pero él la interrumpió con una frase sencilla: no tienes que devolverme nada, Camila. Nada. Ella se quedó en silencio. Conmovida. Incrédula. Porque esas palabras eran raras, imposibles. Como si alguien le hubiera dicho: eres digna sin hacer nada más. Y eso, dolía. Porque nadie le había enseñado a recibir sin pagar. Porque siempre había sido moneda. Y ahora, por primera vez, era persona. Esa noche, Camila lloró. Pero no por tristeza. Lloró por confusión, por alivio, por ternura. Lloró porque, de algún modo, esa casa, ese hombre, ese silencio, le estaban enseñando algo que jamás creyó posible: que si existía un amor sin condiciones. Que si era posible vivir sin tener que dar el alma a cambio. No sabía si lo merecía. No sabía si podía confiar del todo. Pero empezaba, apenas empezaba, a permitirse sentir algo que no sentía desde niña: paz. Y eso, en su mundo, valía más que el oro. Los regalos, aunque nacen del afecto, no siempre llegan al alma. Pueden aliviar, pueden endulzar el momento, pero no curan las heridas profundas, esas que duelen en silencio, por dentro. Camila lo entendió cuando, a pesar de todo lo que Elías le ofrecía: comida caliente, ropa limpia, un cuarto seguro, seguía despertando con el corazón apretado y la garganta seca. El dolor no se esfumaba. Solo se escondía mejor.
Elías no era hombre de gestos grandilocuentes. Pero tenía una forma muy particular de decir te cuido sin abrir la boca. Dejaba un plato extra de comida cuando ella se perdía en sus pensamientos y no bajaba a tiempo. Ponía leña nueva junto a la estufa cada mañana antes del amanecer. Cambiaba el foco del pasillo sin que nadie se lo pidiera. Y una vez, sin decir una sola palabra, colgó unas cortinas lilas en su ventana, como las que Mariana, la madre de Camila, solía coser cuando estaba viva. Camila notaba todo eso. Lo valoraba. Pero por dentro, seguía sintiéndose rota. Había noches en que, aunque estaba acostada en una cama limpia, con la puerta cerrada e intacta, no podía evitar temblar. El recuerdo del granero, de las miradas de los hombres, del sonido de la voz de su padre diciendo es tuya, seguía persiguiéndola como un eco venenoso. Y en esos momentos, ningún regalo bastaba. Una tarde, Elías llegó con una caja de madera. La dejó sobre la mesa de la cocina sin decir nada. Camila la miró con recelo. Esperó a que él saliera al patio, y entonces la abrió. Dentro había pinturas, pinceles y un cuaderno nuevo de hojas gruesas. En la tapa, una nota escrita con letra firme: mi hija solía pintar. Tal vez tú también quieras intentarlo. Camila tocó los pinceles como si fueran delicados. Nunca había pintado. Nunca se lo había permitido. Pero ese gesto le dolió. No porque fuera malo, sino porque era demasiado bueno. Demasiado generoso para alguien como ella, que no sabía cómo corresponder. Esa noche, en lugar de pintar, se encerró en el cuarto y lloró en silencio. El dolor estaba ahí, latente, inmóvil, como un bulto frío en el centro del pecho. Los regalos no lo tocaban. No llegaban tan hondo. No podían. Porque su dolor no era por lo que faltaba ahora, sino por todo lo que faltó antes: una infancia sin miedo, un padre con alma, un lugar en el mundo donde sentirse amada sin condiciones. Al día siguiente, Elías notó su mirada apagada, su voz aún más baja que de costumbre. Pero no la presionó. Solo dejó pan dulce sobre la mesa y salió con su sombrero hacia los árboles del fondo del terreno. Camila se quedó sola, mirando los pinceles, el cuaderno, la nota. Ese mediodía, por impulso, se sentó frente a la ventana y comenzó a dibujar. No sabía qué hacía. Solo dejaba que la mano se moviera. Y cuando terminó, lo que había en la hoja era una figura oscura, sin rostro, rodeada de barrotes. En un rincón, una flor pequeña, roja, viva. No era arte. Era desahogo. Empezó a pintar todos los días. No cosas bonitas. No paisajes. Pintaba lo que tenía dentro: figuras atrapadas, ojos tristes, manos que suplicaban. A veces, su madre. A veces, ella misma. A veces, sombras sin nombre. Y con cada trazo, sentía que algo se abría. No que sanaba, pero al menos respiraba. Una tarde, Elías entró a la sala y la vio frente al cuaderno. No dijo nada. Se acercó, miró el dibujo del día, una niña sosteniendo un corazón roto, y simplemente dijo: es fuerte. Y luego se fue. Esa frase, tan corta, fue como una caricia. No la felicitó. No la cuestionó. Solo reconoció su dolor. Y eso era más importante que cualquier regalo. Camila comprendió entonces que no podía seguir escondiendo lo que sentía. Que no importaba cuántos gestos buenos recibiera, si no aprendía a mirar hacia adentro, el dolor seguiría gobernando su vida. Y que Elías, con sus silencios, le estaba dando el permiso de hacerlo. Porque a veces, lo que una necesita no es que le den cosas. Es que alguien le diga, sin palabras: puedes llorar aquí. Puedes romperte aquí. No voy a salir corriendo. Esa noche, Camila se atrevió a hablar mientras cenaban. ¿A ti también te duele todavía?, preguntó. Elías no levantó la vista. Partió el pan con cuidado. Y respondió: todos los días. Camila asintió. No necesitaba más. A partir de ese momento, entendió que no estaba sola en su dolor. Que la casa no era un museo de memorias tristes, sino un santuario donde dos almas heridas estaban aprendiendo a no esconder lo que sentían. Ni con regalos. Ni con silencio. Ni con falsas sonrisas. Porque el dolor, cuando se nombra, pierde parte de su fuerza. Y eso,
Era el primer paso para sanar. Elías nunca hablaba de su pasado. No por orgullo ni por vergüenza, sino porque hablar dolía. Para él, el silencio no era cobardía, era protección. Era su forma de sostener los pedazos que aún quedaban de sí mismos sin que se desmoronaran por completo. Camila lo intuía. Lo había visto en su forma de caminar, recto, firme, pero con un peso invisible en la espalda. En la manera en que tocaba los objetos antiguos de la casa, como si fueran de cristal. En cómo evitaba pasar por ciertos pasillos, cómo bajaba la mirada cuando veía a una niña en la calle del pueblo, cómo respiraba hondo antes de abrir ciertas puertas. Había algo en él, algo enterrado, profundo, que latía sin hacer ruido. Una tarde, mientras ambos recogían ramas secas del jardín, Camila se atrevió a preguntar. No de frente. No con exigencia. Solo con curiosidad sincera, suave, casi como una brisa. Ella, también tenía mi edad. Elías tardó en responder. Se enderezó, limpió sus manos llenas de tierra y se quedó mirando al horizonte, donde el sol comenzaba a caer con lentitud. Un poco menor, dijo por fin. Tenía 17 cuando murió. No dijo más. No lloró. No explicó. Solo soltó esa frase como quien deja caer una piedra en un pozo muy hondo, sabiendo que no escuchará el eco. Camila no insistió. Guardó silencio, pero esa noche, al escribir en su cuaderno, escribió su nombre por primera vez, Valeria. No como un dato, sino como una presencia. Días después, mientras buscaba una manta en el ropero del pasillo, encontró una caja metálica con llaves. Una de ellas, más pequeña, estaba marcada con una cinta azul. Supo, sin necesidad de preguntar, a qué puerta pertenecía. La del segundo piso. La cerrada. La que nadie tocaba. Esa noche, dejó la llave sobre la mesa del comedor. No dijo nada. Pero al amanecer, la llave ya no estaba ahí. Y Elías, aunque no la miró directamente, le dejó una nota en una hoja de libreta: gracias. Pasaron semanas antes de que él hablara otra vez de su hija. Fue una tarde lluviosa, de esas en que el cielo parece arrastrar consigo todo el dolor del mundo. Estaban ambos en la sala. Camila bordaba. Elías leía un libro sin pasar página. De pronto, sin preámbulo, dijo: Valeria murió en un accidente. Íbamos los tres en la camioneta. Yo conducía. Camila detuvo el hilo en el aire. Una curva. Llovía. El auto derrapó. Mariana murió al instante. Valeria duró 2 días en coma. La voz de Elías era baja, plana, sin dramatismo. Pero sus manos temblaban. Yo salí sin un rasguño. Eso es lo peor. Salí caminando. Ellas, no. Camila no sabía qué decir. Porque no había palabras para eso. Porque el dolor ajeno no se toca con frases hechas. El pueblo me miraba raro, después continuó él. Como si hubiera hecho algo. Como si sobrevivir fuera un crimen. Yo también lo sentía así. Entonces comprendió. Elías no solo había perdido a su familia. También había perdido su lugar en el mundo. Su identidad. Su derecho a sentirse vivo. Desde entonces, no quise saber nada de nadie. Dejé de hablar con la gente. Cerré la casa. Me encerré en mí mismo. Hizo una pausa larga. Y luego, te vi. Camila sintió un nudo en la garganta. No era una confesión de amor. No era una historia romántica. Era una conexión de almas rotas que, por un instante, se habían reconocido en medio del dolor. No te compré para tenerte, dijo él, mirando al suelo. Te saqué de ahí porque vi en tus ojos lo mismo que vi en los de Valeria, el día antes del accidente. Silencio. Una tristeza que nadie quería ver. Camila no respondió. Solo se acercó, se sentó a su lado y apoyó su cabeza en su hombro. Por primera vez, sin miedo. Porque ahora sabía quién era ese hombre. No era un salvador. No era un héroe. Era un padre que había perdido todo. Un viudo que no sabía cómo seguir. Un hombre que encontró en ella no una posesión, sino una oportunidad de redención. Y en ese instante, sin necesidad de más palabras, supieron que no estaban solos. Que el dolor compartido no se divide, se acompaña. A veces, la vida se abre paso en los lugares más improbables. Como una flor que nace entre las piedras,
como una semilla que germina en la tierra seca. Camila, que por años había sido puro invierno, comenzó a florecer en el lugar menos esperado, la casa de un viudo solitario, rodeada de silencios y memorias rotas. No fue de un día para otro. Nada cambió de golpe. Pero hubo señales. Pequeñas, casi imperceptibles. Como el día en que se peinó sin prisa frente al espejo. O la tarde en que cantó bajito mientras lavaba los platos. O esa mañana en que rió, sin darse cuenta, cuando un pájaro se metió a la cocina y no sabía cómo salir. Elías lo notaba, aunque no decía nada. La observaba con respeto, con distancia cálida. Sabía que Camila no necesitaba aplausos ni reconocimientos. Solo necesitaba espacio. Tiempo. Luz. Fue ella quien un día pidió libros. «Quiero leer más», dijo, mientras barría el pasillo. Elías asintió, fue al cuarto donde guardaba cosas de Valeria y sacó una caja con novelas, cuentos y libretas. Camila los tomó como si fueran tesoros. Leía por las noches, con una lámpara pequeña junto a la cama. Subrayaba frases. Tomaba notas. Escribía pensamientos. Se abría. También comenzó a cuidar más su espacio. Pidió telas viejas y con ellas cosió fundas de almohada, manteles, cortinas. La casa, que antes parecía suspendida en el pasado, comenzó a llenarse de colores suaves, de detalles nuevos. No eran cambios drásticos, pero eran cambios vivos. Un día, decidió cocinar algo diferente. Recordó una receta que su madre solía hacer cuando había poco, pero quería dar cariño: tortillas de avena con canela. Buscó los ingredientes, experimentó, y se los ofreció a Elías con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Él probó en silencio. Masticó lento. Y luego dijo: «Sabe a hogar». Esa frase la acompañó toda la tarde. Camila también empezó a salir más al jardín. Podaba arbustos, regaba flores, plantaba semillas nuevas. Un día encontró una mariposa atrapada en una telaraña. La liberó con delicadeza, y al verla volar, sonrió. Ese gesto tan simple, salvar algo pequeño, le recordó que ella también había sido salvada. Y que ahora podía dar vida. Pintaba menos cosas oscuras. Sus dibujos, aunque aún tenían profundidad, empezaron a mostrar luz. Dibujó una mujer con alas. Una niña leyendo bajo un árbol. Un campo de girasoles. No porque todo estuviera bien, sino porque su alma empezaba a respirar distinto. Y aunque no hablaba mucho de sí misma, comenzó a compartir más con Elías. Le contaba cosas de su madre. De cómo tejía. De cómo cantaba mientras cocinaba. De cómo la defendía con los ojos. Hablaba de su infancia antes de que todo se torciera. Y al hacerlo, su voz sonaba distinta. Menos temerosa. Más suya. Una tarde, mientras regresaban del pueblo, Camila le preguntó: «¿Tú crees que yo pueda estudiar?». Elías, que nunca había sido hombre de ilusiones fáciles, respondió sin titubear: «Sí. Y si tú lo crees también, lo haremos posible». Esa noche, por primera vez, Camila soñó con un futuro. No con castillos ni príncipes. Soñó con un salón de clases. Con niños. Con libros abiertos y ventanas grandes. Soñó con enseñar. Porque en ese florecer silencioso, empezaba a descubrir quién era. No solo una sobreviviente. No solo la hija de un hombre que la vendió. Era mucho más. Era alguien que aún podía elegir. Que aún podía construir. Que aún podía amar, aunque fuera con pasos tímidos. Y ese florecer no era solo suyo. Elías también cambiaba. Su rostro, antes rígido, se suavizaba. Su mirada, antes perdida, se enfocaba. No hablaban de amor. No hablaban de futuro juntos. Pero se acompañaban. Y en ese acompañamiento silencioso, ambos sanaban. Camila comenzaba a florecer. No porque alguien la regara desde fuera. Sino porque, por fin, había sol adentro. Fue una mañana templada, de esas en las que el sol apenas se asoma entre las nubes y el viento mueve las hojas como si susurrara secretos del pasado. Camila se había despertado antes de que el gallo cantara. Algo en su pecho le decía que ese día no sería como los otros. Lo intuyó mientras se lavaba la cara, mientras peinaba su cabello frente al espejo, mientras ponía agua a calentar para preparar café. Elías ya estaba fuera,
cortando leña como solía hacerlo. Su sombra se movía lenta sobre la tierra húmeda y su cuerpo parecía más ligero que otros días. Sin embargo, fue su gesto al entrar lo que la sorprendió. Traía en las manos una caja envuelta en tela de manta, sin moños, sin adornos, pero con un cuidado que se notaba en cada doblez. Camila no supo qué decir cuando él se la extendió. No era su cumpleaños, no era ninguna fecha especial, pero Elías simplemente dijo con voz baja, casi como una disculpa: vi esto en el mercado y pensé que quizá te gustaría. Ella la tomó con manos temblorosas y un corazón que comenzaba a latir más rápido, como si adivinara que lo que había dentro iba a tocar algo profundo. Al desenvolverla, lo primero que vio fue una cámara antigua, de esas que se usan con carrete, con un cuerpo de metal envejecido y correas de cuero que olían a tiempo. No entendía del todo cómo funcionaba, pero bastó con sostenerla entre las manos para que una emoción tibia le subiera desde el estómago hasta los ojos. Era de Valeria, dijo Elías, sin agregar más, y en ese silencio se dijo todo. No era solo una cámara, era un puente, un pedazo de historia, una herencia emocional que ahora le era confiada a ella. Camila sintió un nudo en la garganta, porque comprendió que él no solo le estaba dando un objeto, le estaba entregando algo que había pertenecido a su hija. Algo que hasta ese momento había guardado como se guarda un pedazo del alma. Agradeció sin palabras, con la mirada, con la forma en que acarició la cámara, como si fuera frágil, como si pudiera romperse con un suspiro. A partir de ese día, algo cambió en su rutina. Camila salía temprano con la cámara colgada al cuello, caminaba por el terreno, por los bordes del campo, por la vereda que llevaba al arroyo, y comenzaba a mirar el mundo con otros ojos, porque ahora no solo lo veía, ahora lo capturaba. Tomaba fotos de los árboles, de las sombras, de las flores que resistían entre las grietas del suelo, incluso del rostro de Elías mientras él trabajaba, cuando él no la miraba, y en cada imagen buscaba algo más que belleza. Buscaba sentido, buscaba partes de sí misma que no recordaba haber perdido. Elías le enseñó lo básico, cómo enfocar, cómo cargar el carrete, cómo cuidar la lente, pero lo demás lo aprendió sola, con instinto, con intuición, como si la cámara le hablara en un idioma que ella ya conocía sin haberlo aprendido nunca. Pronto, las paredes de su cuarto comenzaron a llenarse de fotografías. No eran imágenes perfectas, ni técnicamente pulidas, pero tenían vida, tenían alma, y cuando las miraba, se reconocía. Ya no como la muchacha que fue vendida por su padre, sino como alguien que observaba el mundo desde una herida abierta, sí, pero con esperanza. Un día, mientras colgaba nuevas fotos con pinzas de ropa sobre un cordel, Elías entró y se detuvo a mirarlas en silencio. Se quedó ahí un largo rato, sin decir nada, y luego, sin moverse, dijo con voz suave: «Estás viendo lo que yo ya no podía ver». Camila sintió que esa frase le acariciaba por dentro, como si su dolor tuviera por fin un lugar, una función, como si mirar la vida a través del lente le devolviera algo que nunca supo que había perdido. Esa noche, se sentaron juntos en el porche, compartieron pan con queso y café caliente. No hablaron mucho, pero las miradas eran más largas, más sinceras, y el silencio ya no dolía, era un abrigo. El regalo había cambiado todo, no por lo material, sino porque en ese acto sencillo, Elías le había dicho sin decirlo que confiaba en ella, que la veía, que le entregaba lo más sagrado que tenía, los ojos de su hija. El arte de mirar lo invisible. Y Camila, sin saberlo, empezaba a sanar con cada fotografía, con cada clic, con cada imagen que capturaba, no para guardar, sino para entender, para ordenar lo que había vivido, para contar su historia de otra forma. Porque a veces, lo que una necesita no es hablar, ni gritar, ni huir, sino mirar con otros ojos, ver desde la herida, y desde ahí, volver a vivir. Camila comenzaba a respirar de otra manera, no porque el miedo hubiera desaparecido del todo, sino porque por primera vez en años sentía que su cuerpo no tenía que estar en alerta constante, que podía bajar los hombros, que su estómago no tenía que apretarse cada vez que alguien le hablaba, que sus manos ya no necesitaban estar cerradas en puños por defensa. La vida le estaba dando tregua, y aunque aún había sombras adentro, empezaban a moverse despacio, como si también estuvieran cansadas de tanto pelear. La casa había cambiado de aroma, el polvo parecía menos denso, la luz entraba sin pedir permiso por las rendijas que antes permanecían cerradas, y Elías, aunque seguía siendo un hombre de silencios, ahora escuchaba con más atención,
compartía el café sin prisa y la observaba con una mirada que no buscaba entenderla del todo, sino simplemente acompañarla sin juicio, sin prisa, sin condiciones. Camila pasaba horas con su cámara colgada al cuello, capturando el crecimiento de las plantas, la danza de los insectos, los colores del cielo al atardecer, y cada fotografía era una pequeña victoria sobre su historia. Una forma de decir estoy aquí, una forma de recuperar los fragmentos de sí misma que su padre había roto, enterrado y negado, pero que ella, a pesar de todo, seguía buscando entre la maleza de su memoria. Pero el pasado no olvida tan fácil, nunca lo hace, no importa cuánto te alejes, ni cuántos silencios nuevos construyas, siempre hay algo, una grieta, una llamada, una sombra. Una voz que regresa cuando menos te lo esperas y te arrastra hacia el fondo con una fuerza cruel, fría, inevitable. Ese día no fue diferente al resto, el clima era suave, la tarde avanzaba con calma, el cielo tenía ese color entre azul y dorado que anuncia que la noche no está lejos pero aún no quiere llegar. Camila había estado recogiendo flores secas para un nuevo experimento con fotografía, las ponía sobre papel claro para capturar sus texturas con luz natural. Era un ejercicio de paciencia y belleza que la ayudaba a calmar sus pensamientos. Cuando escuchó pasos, primero pensó que era Elías, pero algo en su pecho se tensó, un frío súbito le recorrió la columna como una advertencia antigua, primitiva, y entonces lo escuchó. Y Camila. Su nombre, dicho con esa voz. No había pasado tanto tiempo, pero su cuerpo la recordó al instante. El tono raspado, el veneno en las palabras, esa forma de pronunciar su nombre como si fuera una propiedad, como si aún le perteneciera. Camila se giró despacio, no porque quisiera enfrentar lo que venía, sino porque algo en ella ya sabía que no podía huir, que esa parte de su historia que creía superada había venido por ella, de frente, sin disfraz. Y ahí estaba. Su padre. Ernesto. Más delgado, con la piel curtida por el sol y el alcohol, los ojos pequeños, hundidos, encendidos de rabia y resentimiento, la boca torcida por una sonrisa que no era de alegría, sino de amenaza. Estaba del otro lado de la cerca, esa misma cerca que ella había pintado con Elías semanas atrás, y que ahora parecía de papel frente a esa presencia que había aprendido a temer desde niña. No me digas que ahora eres señorita de casa, dijo él, con tono burlón, mírate, hasta cámara te compraron, parece que sí valías más de lo que pensé. Camila sintió que sus manos se cerraban por instinto, no por furia, sino por miedo, el mismo miedo que creyó haber dejado atrás, pero que ahora le recorría la espalda como una corriente eléctrica. No podía hablar. No podía moverse, solo apretaba los dientes y respiraba con dificultad. Elías salió entonces de la casa, sin correr, sin gritar, solo con ese paso firme que Camila conocía bien, el paso de quien no busca pelea, pero tampoco la evita si es necesario. Se puso entre ella y su padre, no la miró, no dijo su nombre, pero su cuerpo era escudo suficiente. Vete, dijo Elías, con voz firme, no tienes nada que buscar aquí. Ernesto soltó una carcajada rota, escupió al suelo y se acercó a la cerca sin cruzarla. Esa escuincla sigue siendo mi hija, dijo con veneno, y tú no eres nadie para decirme qué hacer con lo que es mío. Elías no se movió, pero sus manos estaban tensas, su mandíbula también. Tú la vendiste, respondió, sin levantar la voz, tú le pusiste precio, tú la entregaste como si fuera una mula vieja, así que no vengas ahora a fingir que te importa. Camila tragó saliva, sentía el corazón golpeándole las costillas, no quería mirar a su padre, no quería oírlo, pero tampoco quería esconderse, algo dentro de ella, muy hondo. Se resistía a volver a ser la niña que temblaba en silencio. ¿Y qué? Ahora tú eres su salvador. Gruñó Ernesto, ¿crees que esto se va a quedar así? Tú no sabes quién soy yo tengo conocidos, yo puedo hacerte la vida imposible, y a ella también. Elías dio un paso adelante. Ya le hiciste la vida imposible, dijo, no hay nada que puedas hacer que no hayas hecho ya. La tensión era espesa, los segundos pasaban lentos, Camila sentía que su cuerpo vibraba con cada palabra, con cada mirada cruzada entre esos dos hombres que representaban sus dos mundos. Finalmente, Ernesto reculó, quizás porque vio en los ojos de Elías algo que no se negocia, algo que no se compra, algo que no se quiebra tan fácil, dijo un par de groserías y se alejó tambaleando por el camino de tierra, dejando detrás un olor agrio y una sensación de amenaza suspendida. Cuando el silencio regresó, no fue alivio lo que se sintió,
fue un silencio diferente, denso, como el humo que queda después de un incendio. Camila entró a la casa sin decir nada, se sentó en el piso junto a la pared y soltó la cámara. No lloraba, pero las lágrimas le temblaban en los ojos, como si estuvieran buscando por dónde salir sin permiso. Elías cerró la puerta con tranca, se sentó frente a ella, tampoco habló, no era necesario, el cuerpo de Camila hablaba solo, su respiración agitada, sus manos crispadas. Sus ojos encendidos de algo que no era miedo solamente, era también rabia, era también dignidad. No va a volver, dijo Elías al cabo de un rato, y si lo hace, yo voy a estar aquí. Ella no respondió con palabras, solo asintió levemente, porque en ese momento necesitaba más que promesas, necesitaba raíces, necesitaba sostenerse de algo real, y él lo era. Esa noche no cenaron, no hablaron, solo compartieron el mismo espacio, el mismo silencio, el mismo temblor interno que deja el pasado cuando se cuela por la ventana para recordarte que aún existe. Camila no durmió del todo, pero tampoco se quebró. Miró por la ventana durante horas, pensó en su madre, pensó en su infancia, pensó en cada día en que sintió que no valía nada, y luego pensó en todo lo que había logrado desde que cruzó esa puerta por primera vez. Y supo, con una certeza nueva, que esta vez no iba a dejar que el miedo ganara. El pasado no olvida tan fácil, pero ella tampoco. Y ahora, ya no estaba sola. El silencio de esa noche no fue como los anteriores, no era un silencio de descanso ni de consuelo, era un silencio inquieto, de esos que se acomodan en el pecho y no dejan respirar con libertad. Camila se quedó despierta mucho tiempo después de que Elías apagara las luces, acostada en su cama con los ojos abiertos, mirando el techo como si ahí estuvieran escritas las respuestas que su alma necesitaba. Sin embargo, lo que más la inquietaba no era el miedo de que su padre regresara, sino la mirada de Elías, la forma en que sus ojos se oscurecieron cuando Ernesto lo enfrentó, la tensión en sus manos, la sombra que cruzó su rostro como si algo dentro de él hubiera despertado de golpe. Elías no era un hombre violento, nunca lo había sido con ella, y sin embargo, esa noche hubo en él una energía contenida que Camila no conocía. Una fuerza silenciosa que la protegía pero que también parecía estar peleando contra algo muy profundo, algo que llevaba tiempo guardado y que tal vez, hasta esa noche, no se había atrevido a mirar de frente. A la mañana siguiente, el ambiente era distinto, la casa parecía más pesada, como si las paredes también hubieran escuchado lo que pasó. Elías preparó el desayuno en silencio. Colocó 2 tazas de café sobre la mesa y esperó a que Camila se sentara. No hubo palabras al principio, solo el sonido de las cucharas contra los platos, de la silla sobre el piso, de las respiraciones que no sabían cómo soltarse del todo. Fue Elías quien rompió el silencio, no con una frase, sino con una confesión. No fue la primera vez que pensé en golpear a alguien, dijo sin mirarla, pero sí fue la primera vez que me contuve por alguien más. Camila levantó la vista, sus ojos buscaban en los de él una explicación, pero también buscaban consuelo, porque dentro de ella también había rabia, también había un impulso que gritaba. También había un deseo de justicia que nunca había sabido cómo nombrar. Cuando Mariana murió, continuó Elías, yo no sentí tristeza de inmediato, sentí furia, una furia tan honda que me hacía daño, no sabía con quién estaba enojado, con el destino, con Dios, conmigo mismo, tal vez con todos. Sus palabras salían despacio, como si cada una pesara, como si al decirlas estuviera sacando piedras del fondo de un río que había estado estancado por años. Valeria era todo lo que tenía, agregó con un suspiro, y verla en esa cama, conectada a esas máquinas, sin poder hablarme, sin saber si me escuchaba, fue el infierno más grande que viví. Camila lo escuchaba sin interrumpir, con la respiración contenida, sintiendo que por primera vez estaba entrando en un lugar sagrado, en el corazón de un hombre que nunca había pedido lástima, pero que ahora se abría no por debilidad, sino por valentía. Yo iba todos los días al hospital con la esperanza de que abriera los ojos, dijo, y cada día que no lo hacía, algo dentro de mí se rompía más. Hizo una pausa larga, se levantó de la mesa, caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín donde Camila solía tomar sus fotografías, ese jardín que había comenzado a llenarse de vida desde que ella llegó. Cuando murió, yo no lloré, confesó, me quedé en la sala del hospital sentado por horas sin decir una sola palabra, nadie vino por mí, nadie me abrazó, nadie me preguntó cómo estaba, y yo tampoco quise que lo hicieran. Porque sentía que no merecía consuelo, sentía que era mi culpa.
Camila se levantó con cuidado, caminó hasta donde él estaba y se quedó a su lado, no dijo nada, pero su presencia era suficiente. Después de eso, continuó Elías, me alejé de todo, de todos, dejé de hablar con mis hermanos, vendí el taller, dejé de ir al panteón, cerré la puerta de la recámara de Valeria y juré no volver a entrar jamás. Porque no soportaba la idea de tocar algo que ella había usado, me dolía respirar en una casa donde ya no se escuchaba su risa. Su voz temblaba, pero sus ojos seguían secos, como si las lágrimas ya se hubieran gastado, como si el dolor hubiera tallado tanto que ya no quedaba agua para llorar. Y luego llegaste tú, dijo mirando al frente, y sin quererlo, sin buscarlo, volviste a llenar esta casa de sonidos, de pasos, de movimiento. Al principio no sabía si era una bendición o un castigo. Porque tu dolor se parecía tanto al mío que me asustaba, me reflejaba en ti de una forma que no entendía, me dabas miedo, pero no por lo que eras, sino por lo que despertabas en mí. Camila bajó la mirada, sintiendo que esas palabras eran una caricia y una herida al mismo tiempo. Y ayer, cuando vi a ese hombre hablarte como si aún te poseyera, como si tú no valieras nada, sentí la misma furia de antes, la misma que me quemó por dentro cuando enterramos a Valeria, pero esta vez no la solté. Esta vez no dejé que me arrastrara, esta vez decidí quedarme contigo, aquí, de pie, sin romperme. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo, era un silencio necesario, de esos que se sienten como el abrazo que no se da con los brazos, sino con la certeza de que alguien te entiende. No sé cómo seguir adelante, admitió Elías, pero estoy intentando, y si tú me lo permites, quiero seguir caminando contigo, no como quien guía, sino como quien acompaña. Camila lo miró, sus ojos llenos de una ternura que no había mostrado nunca, y con una voz apenas audible le respondió: yo tampoco sé cómo hacerlo, pero tampoco quiero hacerlo sola. Esa fue la única promesa que se hicieron. No hablaron de futuro, no se prometieron nada más, no buscaron cerrar sus heridas de golpe. Solo decidieron que, a pesar del pasado, a pesar de los demonios, a pesar de todo lo que habían perdido, querían seguir caminando juntos. Y en ese pacto silencioso, en esa rendición compartida, Elías dejó de huir de sus fantasmas. Porque al enfrentarlos, no se quedó solo. Y porque a veces, el amor no llega como un relámpago, sino como una luz pequeña que se enciende en medio de la oscuridad más profunda. Y que poco a poco, sin hacer ruido, empieza a mostrar el camino. A veces, tomar una decisión no se trata de valentía, sino de cansancio, de mirar hacia atrás y darse cuenta de que ya no se quiere seguir siendo la misma persona que uno fue durante tanto tiempo. De sentir que el alma no puede quedarse a vivir eternamente en la herida, que en algún momento hay que empezar a andar hacia otro lugar, aunque sea con pasos lentos, aunque sea sin estar completamente segura de hacia dónde. Camila había estado sintiendo ese impulso desde hacía días, no era algo concreto, era más bien una necesidad que se colaba en sus pensamientos cada vez que leía uno de los libros viejos de Valeria. Cuando escribía algo en su cuaderno, o cuando Elías le explicaba con calma cómo reparar algo sencillo de la casa y ella lo entendía rápido, con una facilidad que la sorprendía, no porque se creyera tonta, sino porque nadie antes le había hecho sentir que podía aprender algo sin que eso tuviera que doler. Fue una mañana cualquiera, sin anuncios ni eventos, cuando decidió decirlo en voz alta. Elías estaba preparando café, el aroma llenaba la cocina como un abrazo, y Camila, con las manos apoyadas en la mesa y los ojos bajos, dijo con voz tranquila pero firme que quería estudiar. No usó palabras adornadas, ni justificó su deseo con explicaciones largas. Simplemente lo dijo como quien confiesa algo sagrado. Elías no respondió de inmediato, la miró en silencio, como si estuviera evaluando no sus palabras, sino el fuego que había detrás de ellas. Luego asintió lentamente y le preguntó si sabía que quería estudiar exactamente. Camila dudó por unos segundos y después respondió que siempre había soñado con ser maestra, que no sabía si era posible, pero que cuando se imaginaba de pie frente a un pizarrón, explicando algo, guiando a otros, sentía una paz que no había sentido en ningún otro lugar. No hubo discursos ni promesas, Elías simplemente dijo que la apoyaría en lo que decidiera, que buscarían una escuela, una opción accesible. Algo que no la pusiera en peligro pero que al mismo tiempo le permitiera construir algo propio, y esa misma tarde fueron al pueblo, no como quien va de compras, sino como quien sale a sembrar una semilla. Camila iba nerviosa durante el trayecto,
con la cámara en el regazo y las manos sudorosas, miraba por la ventana como si todo tuviera otro color, como si cada árbol, cada curva del camino, cada casa le hablara de posibilidades. Entraron a una escuela pequeña, donde daban clases nocturnas para personas adultas que no habían podido terminar sus estudios. La directora, una mujer de rostro amable y voz serena, las recibió con calidez, les explicó cómo funcionaba el programa, qué materias vería, cómo podía inscribirse, y al final le dijo algo que Camila jamás olvidaría: nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para elegir una vida distinta. Esa frase se le quedó grabada en el pecho, no por lo que decía, sino por lo que despertaba, porque por primera vez sentía que alguien la veía como una persona completa, no como una sobreviviente, no como una carga, no como un daño, sino como alguien que todavía podía construir algo. Elías esperó afuera mientras ella llenaba los papeles de inscripción. No quiso presionarla, no quiso estar encima, solo se sentó en la banca del patio con los brazos cruzados y la mirada perdida en el cielo. Cuando Camila salió con los papeles en la mano, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y miedo. Él la miró de reojo y le dijo que no se preocupara, que todos los caminos valiosos daban miedo al principio, pero que los valientes eran los que avanzaban igual. Durante los días siguientes, Camila preparó sus cosas con dedicación, buscó una libreta nueva, ordenó los lápices, revisó su ropa para ver cuál era la más apropiada para ir a clase. Todo parecía pequeño desde afuera, pero por dentro, cada gesto era una declaración de dignidad, de autodeterminación. Cada paso hacia esa escuela era un paso lejos del dolor que la había definido durante tanto tiempo. Las clases eran simples pero exigentes. Camila se sentaba siempre en la primera fila, tomaba apuntes con esmero, preguntaba cuando no entendía algo, y poco a poco empezó a hacer amigas, mujeres mayores. Algunas madres solteras, otras que habían dejado la escuela para trabajar y que ahora, igual que ella, estaban intentando reconstruirse desde el conocimiento, desde la palabra, desde el pensamiento. A veces regresaba tarde a casa, cansada pero feliz, con una luz nueva en la mirada. Le contaba a Elías lo que había aprendido, lo que más le había costado, lo que más le había emocionado. Y él la escuchaba con una atención que no era de padre ni de maestro, era de alguien que entendía la importancia de esas pequeñas conquistas, alguien que había aprendido que los grandes dolores solo pueden sanarse con tiempo, con respeto, con libertad. Camila comenzó a escribir más, sus libretas se llenaban de ideas, de frases, de preguntas. Incluso empezó a esbozar una historia inspirada en su madre, no como homenaje, sino como forma de honrar su memoria desde un lugar nuevo, ya no desde la carencia, sino desde la posibilidad de que esa historia también sirviera para sanar a otras. Y así, entre cuadernos y tizas, entre caminatas al atardecer y conversaciones con Elías, entre errores y descubrimientos, Camila fue confirmando que había tomado la decisión correcta, no porque estudiar fuera fácil, ni porque de pronto la vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque ahora tenía una dirección, un propósito, una brújula que no dependía de nadie más que de ella. Estudiar se convirtió en su forma de resistir, de afirmarse, de mirar al pasado sin quedarse atrapada en él, porque aprender no solo era memorizar datos, era reconstruirse con cada nuevo conocimiento. Era demostrarse a sí misma que su historia no terminaba en el granero, ni en la traición de su padre, ni siquiera en la bondad de Elías. Su historia apenas comenzaba, y esta vez, ella tenía la pluma en la mano. Cuando Camila empezó a sentir que su vida por fin tenía ritmo propio, que sus días ya no eran una repetición de rutinas vacías sino una secuencia de pequeños pasos hacia un destino elegido por ella misma. Cuando su cuerpo ya no se estremecía ante cada sombra y sus manos empezaban a escribir con más firmeza y menos temblor. Cuando Elías le hablaba de cosas del futuro sin miedo a pronunciar la palabra mañana y ella ya no soñaba con escapar sino con quedarse, fue justo entonces cuando la vida, como tantas veces antes, le recordó que el pasado nunca se retira del todo, que los monstruos que crees vencidos a veces solo están agazapados esperando el momento de regresar con más fuerza. Aquel día comenzó como cualquier otro, la mañana era fresca, el cielo despejado y la cocina olía a pan recién horneado. Camila se preparaba para ir a clases nocturnas y Elías limpiaba el taller con una concentración que solo rompía para lanzarle alguna mirada discreta desde el fondo del pasillo. Ella le sonreía sin palabras porque entre ellos los gestos ya eran suficientes, y así, entre risas suaves y planes para el día siguiente, creyeron que esa sería una tarde más. Pero no lo fue.
porque alrededor de las 3 de la tarde, cuando el sol aún estaba alto y el aire comenzaba a calentarse, llegó una camioneta al camino de entrada. No era la de ningún vecino ni la de alguien del pueblo. Tenía placas foráneas, vidrios oscuros y una forma de avanzar lenta, como quien sabe que no es bienvenido pero no tiene miedo de entrar. Elías lo notó primero, dejó lo que estaba haciendo y salió al porche, con el ceño fruncido y las manos limpias pero tensas. Camila, al escuchar el motor, asomó la cabeza por la ventana y lo que vio le heló la sangre. No por la camioneta en sí, sino por quien descendió de ella segundos después. Era Ernesto. Su padre. No como la última vez, no desaliñado ni con olor a mezcal, no con la barba descuidada y los ojos desorbitados. Esta vez vestía camisa, pantalón limpio, y hasta parecía recién rasurado, pero su expresión era la misma. Esa mezcla de arrogancia, desprecio y frialdad que Camila reconocía sin tener que mirarlo 2 veces. «Vengo por mi hija», dijo apenas puso un pie en la entrada. Elías no se movió, su cuerpo bloqueaba el paso y su mirada era una advertencia silenciosa, pero firme. Camila, desde dentro, sintió como el corazón le golpeaba el pecho con la misma fuerza que cuando era niña y escuchaba la puerta abrirse de madrugada. Sabía que no podía quedarse escondida, no esta vez. No ahora que había empezado a recuperar su voz. Salió despacio, con el rostro sereno aunque por dentro su alma se agitaba como un río crecido, y al pararse detrás de Elías, respiró profundo antes de hablar. «No me voy a ir contigo», dijo, sin titubear. Ernesto soltó una risa forzada, ladeó la cabeza y la miró con desdén. «No es una opción, Camila», respondió, «ya arreglé las cosas, traigo una orden firmada por un juez, tú sigues siendo menor, estás bajo mi tutela, y este viejo no tiene derecho a retenerte aquí». Elías tomó el papel que Ernesto le extendió, lo leyó en silencio, con el ceño aún más fruncido. Era una orden de presentación, no de custodia, firmada por una autoridad menor en un pueblo cercano. Claramente obtenida con mentiras y manipulación, probablemente con ayuda de algún contacto corrupto que Ernesto aún conservaba. Camila se acercó más y leyó por encima del hombro de Elías, vio su nombre, su edad, una descripción fría que no hablaba de quién era, sino de a quién pertenecía según la ley. «Eso ya no tiene valor», dijo ella, con una calma que no sabía que tenía. «Tú me entregaste, tú me vendiste, tú me dejaste en manos de extraños por dinero, yo no soy tu hija, no desde aquella noche». Ernesto se endureció, dio un paso hacia ella, pero Elías también dio un paso, colocándose entre ambos como si su cuerpo fuera muralla, y con voz baja pero cortante le dijo que si intentaba acercarse 1 centímetro más, esta vez sí se iba a enfrentar a alguien que no tenía miedo de proteger lo que ama. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los segundos eran cuchillas que pasaban lentas, la camioneta seguía encendida, el polvo comenzaba a levantarse alrededor. Y el calor del día parecía aumentar con cada respiración contenida. Finalmente Ernesto reculó, no porque aceptara su derrota, sino porque entendía que ahí, en esa casa, en ese terreno, ya no tenía poder, y lo sabía no solo por la fuerza de Elías, sino por la mirada de Camila. Una mirada que ya no se escondía, que ya no bajaba la cabeza, que no se quebraba ante su presencia, una mirada que decía «ya no tienes poder sobre mí». Se subió a la camioneta, arrancó con rabia y desapareció entre el polvo del camino. Esa tarde Camila no lloró, no gritó, no se desmoronó, se quedó sentada en las escaleras del porche junto a Elías, con la cámara entre las piernas y las manos entrelazadas. Sabiendo que lo que acababa de vivir no era el final, que quizás su padre intentaría algo más, que tal vez aún quedaban batallas por pelear, pero también sabiendo que ahora estaba lista. El regreso de Ernesto no la derrumbó. La confirmó. Porque ya no era la misma. Y porque por primera vez en su vida, cuando alguien quiso llevársela sin su consentimiento, ella pudo responder con firmeza, con dignidad, con una voz propia que no pidió permiso para ser escuchada. Elías le puso una mano en el hombro, no dijo nada, pero en su gesto había algo más fuerte que 1000 palabras. Y mientras el sol caía detrás de las montañas y el aire por fin se enfriaba, Camila supo que había ganado algo que nadie podría arrebatarle jamás. Su libertad. En los pueblos pequeños todo se sabe, incluso lo que no se dice, las palabras corren más rápido que el viento, los rumores se tejen entre las puertas entreabiertas y los gestos que nadie olvida. Por eso no fue sorpresa que al día siguiente de la visita de Ernesto, los ojos de medio Santa Felisa ya estuvieran puestos sobre la casa de Elías,
no porque esperaran un escándalo, sino porque en el fondo, todos sabían que lo que había pasado era más que un simple conflicto entre padre e hija, era una grieta en el silencio que por años había mantenido intacto el miedo. Camila lo notó desde el momento en que bajó del autobús camino a la escuela. Las miradas eran diferentes, algunas curiosas, otras discretamente cómplices, pero había también esas otras que pesaban más. Las que cargaban juicio, las que parecían decir ella debería estar en su casa, las que la veían como si fuera problema ajeno cuando en realidad su historia no era muy distinta a la de muchas mujeres del pueblo. Solo que ella había tenido el valor, o la necesidad, de decir basta. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Elías en el porche hablando con don Matías, un viejo vecino que rara vez se acercaba por voluntad propia. No escuchó todo, pero alcanzó a oír la frase: hay quienes creen que esto no está bien, que no es natural que una muchacha viva sola con un hombre que no es su padre, y aunque Elías no respondió con rabia, su mirada firme bastó para que Matías se marchara murmurando entre dientes. Camila se sentó en silencio a su lado, con la cabeza baja y el corazón latiendo con fuerza. Sabía que eso podía pasar, sabía que los pueblos eran lentos para aceptar cambios, pero dolía igual. Dolía sentir que las mismas personas que una vez cerraron los ojos cuando ella fue vendida, ahora abrían la boca para juzgarla por intentar vivir con dignidad. Pero la historia no terminó ahí. Días después, mientras esperaba su turno en la fila de la tiendita, una mujer se acercó a ella con los ojos bien abiertos y una bolsa de pan en la mano. No la conocía bien, era una señora que vivía al final del camino. De esas que rara vez hablaban más de 2 frases seguidas, y sin embargo, esa vez se detuvo frente a ella, la miró directo a los ojos y le dijo con voz clara que estaba orgullosa de verla en la escuela. Que su hija también había querido estudiar, pero que su marido nunca se lo permitió, que verla ahí le daba esperanza de que otras pudieran hacerlo también. Camila no supo qué decir, solo agradeció con una sonrisa temblorosa y un nudo en la garganta, porque entendía que detrás de esas palabras no había solo reconocimiento, había una confesión. Un pedido silencioso de que no se rindiera, de que siguiera avanzando aunque doliera, aunque molestara, aunque incomodara. Y así empezó a suceder algo que ni siquiera Elías había anticipado. Poco a poco, otras mujeres del pueblo comenzaron a acercarse, unas con discretos saludos, otras con preguntas más directas. Como si ver a Camila salir cada día con su mochila al hombro fuera abriendo una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Una vecina le pidió ayuda para leer una carta que no entendía. Otra le pidió que le enseñara a escribir su nombre sin faltas. Y hasta una joven, que nunca le había dirigido la palabra, se acercó una tarde para preguntarle cómo podía inscribirse en el mismo programa donde ella estudiaba. Pero no todo era apoyo. Algunos hombres comenzaron a hablar más fuerte en la plaza, a decir que las mujeres estaban perdiendo el respeto, que ahora se creían con derecho a decidir, que lo que antes era normal ahora resultaba delito, y que si seguían así, el pueblo se iba a llenar de desobedientes. Camila escuchaba esos comentarios sin responder, pero por dentro sentía que algo estaba cambiando, que su historia ya no era solo suya, que su valentía había sembrado una semilla en otras. Que por más resistencia que encontrara, su presencia misma era un acto político, un desafío a las reglas no escritas que siempre las habían mantenido en silencio. Elías también comenzó a ser mirado con otros ojos, algunos lo respetaban más, otros lo evitaban, unos cuantos lo acusaban de haber traído problemas, pero él no cambió su forma de ser. No pidió disculpas por proteger a Camila, no agachó la cabeza, al contrario, la acompañaba cada vez que podía, caminaba junto a ella por las calles del pueblo como si nada estuviera fuera de lugar, y esa simple acción, tan cotidiana, era una declaración de guerra contra la hipocresía. Un domingo, mientras asistían a una pequeña feria local, una señora mayor, que había sido amiga de la madre de Camila, la tomó de la mano con suavidad y le dijo algo que la dejó sin aire. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, tú estás rompiendo cadenas que ella nunca se atrevió a cortar. Y en ese momento, Camila entendió que no había vuelta atrás. Que su historia, su lucha, su presencia, ya estaban marcando un antes y un después. Que la comunidad había tomado partido. Y que aunque eso significara más miradas, más comentarios, más incomodidades, también significaba que por fin, aunque fuera de a poco, el silencio estaba empezando a romperse. Y que ella, sin proponérselo, sin buscar protagonismo,
se había convertido en voz para las que nunca habían sido escuchadas. Camila ya no esperaba sobresaltos, no porque creyera que la vida había dejado de ser impredecible, sino porque había aprendido a moverse con firmeza incluso cuando el suelo temblaba. Había encontrado en sus rutinas diarias una especie de refugio, en sus clases, en las tardes de lectura bajo la sombra del mezquite, en las caminatas lentas junto a Elías, donde a veces no hablaban nada y aún así se sentían profundamente acompañados. Por eso aquella tarde, cuando la señora del correo tocó la puerta con una carta en la mano, Camila no pensó que ese pequeño sobre amarillo pudiera traer algo más que una formalidad del gobierno o una notificación cualquiera. Lo tomó con una sonrisa distraída, agradeció, y lo dejó sobre la mesa mientras terminaba de regar las plantas del patio, sin sospechar que ese sobre contenía algo que cambiaría el rumbo de sus pensamientos. Algo que abriría una nueva grieta en su corazón, no una que doliera por destrucción, sino una que removía memorias, silencios y emociones que aún no había terminado de nombrar. Fue Elías quien le dijo, con su tono suave, que tal vez debería abrirla, que parecía importante, que tenía un sello oficial pero no gubernamental. Camila secó sus manos en el delantal. Se sentó con la espalda recta y respiró hondo antes de deslizar el dedo por la orilla del sobre. Dentro había una hoja doblada en 3 partes, escrita a mano con una letra conocida, pero lejana. Una letra que no veía desde niña, una letra que al mirarla le provocó un vértigo tibio, como si el pasado hubiera decidido escribirle directamente. La carta era de su tía Lidia, la hermana menor de su madre, una mujer que Camila apenas recordaba, que vivía en otro estado y que, según su madre, había intentado ayudarla en el pasado sin mucho éxito. La carta no era larga pero sí honesta, decía que había oído lo que pasó, que alguien del pueblo la había llamado para contarle lo de Ernesto, lo de la venta, lo de Elías, lo de la escuela. Y que al principio no sabía si debía escribir, porque le daba miedo parecer oportunista, pero que después de pensarlo muchos días decidió hacerlo porque no podía quedarse callada, porque era su sangre, y porque había algo que necesitaba decirle desde hace años. Camila leyó en silencio, con la garganta apretada, mientras Elías la observaba desde la cocina fingiendo que no escuchaba cada respiración entrecortada, cada pausa que hacía al pasar de una línea a otra. Lidia contaba que después de la muerte de Mariana, intentó buscar a Camila, que fue al pueblo un par de veces, pero Ernesto no le permitió acercarse, que incluso le amenazó con denunciarla si seguía interfiriendo, que había querido llevarse a la niña, pero no tenía recursos, ni respaldo legal, y que en ese momento no supo qué más hacer, que se sintió culpable por años, por no haber luchado con más fuerza, por haberse retirado vencida. Y que ahora, al saber que Camila seguía viva, fuerte, estudiando, con sueños propios, sentía que el perdón era posible, no de ella hacia Camila, sino al revés, necesitaba que su sobrina supiera que no la había olvidado, que la había llevado en el corazón todo ese tiempo, que seguía teniéndole un lugar en su vida si algún día quería retomarlo. Camila terminó de leer con los ojos llenos de agua, pero sin una sola lágrima corriendo. El llanto no siempre cae, a veces se queda estancado detrás de los párpados como una marea sin salida. Guardó la carta en su cuaderno y salió al jardín sin decir palabra. Necesitaba respirar, necesitaba dejar que el aire tocara su cara, que el viento le ordenara las ideas. Elías la dejó sola por unos minutos, pero luego se acercó y le preguntó con cuidado si quería hablar. Camila asintió, y por primera vez le habló de su madre en tiempo presente, le contó cómo era su voz, cómo olía su ropa cuando la abrazaba, cómo trenzaba su cabello con paciencia incluso cuando estaba cansada, cómo le decía que las mujeres podían ser fuertes sin tener que endurecerse, y cómo se había sentido cuando murió y la dejó sola en un mundo que no perdonaba la ternura. Luego le habló de Lidia, de las veces que la vio cuando era niña, de cómo ella le regalaba libros viejos que nadie más leía, de cómo la sentaba en sus piernas y le decía que un día viajarían juntas a la ciudad. Pero ese día nunca llegó. No sé qué hacer, dijo Camila, mirando al cielo. Parte de mí quiere responderle, quiere saber más, quiere abrazarla, pero otra parte tiene miedo de abrir otra puerta que después no pueda cerrar. Elías no respondió de inmediato, solo le tomó la mano con delicadeza, como si supiera que a veces el silencio era la única respuesta posible, y después de un rato le dijo que no había prisa, que las cartas no tienen fecha de vencimiento, que el perdón no es un acto repentino, sino una construcción lenta y paciente, que podía responder hoy, o mañana, o nunca,
y que ninguna opción la haría menos valiente. Camila asintió, no porque ya supiera qué haría, sino porque se sentía comprendida, sostenida, y eso era suficiente por ahora. Esa noche guardó la carta entre las páginas del libro que estaba leyendo, la dobló con cuidado como si fuera una flor seca, y aunque no la volvió a abrir durante varios días, cada tanto la acariciaba con los dedos. Como quien no se atreve aún a entrar, pero ya no le teme a la puerta. Porque esa carta, inesperada y sincera, había llegado no para desordenar su vida, sino para recordarle que había raíces que aún respiraban debajo de la tierra, y que tal vez, solo tal vez, aún era posible reconstruir un pedazo de su historia desde otro lugar. Desde la memoria. Desde el amor que se había quedado a medias. Desde la verdad que nunca se había dicho por completo. El amor verdadero pocas veces se anuncia con palabras, rara vez levanta la voz o exige reconocimiento, más bien se manifiesta en gestos pequeños que casi siempre pasan desapercibidos para los ojos del mundo, pero que cuando se observan con el corazón, se convierten en monumentos de ternura y de lealtad silenciosa. Eso era Elías para Camila, una presencia firme que no buscaba protagonismo. Un hombre que no decía te quiero con los labios, pero que lo repetía todos los días con lo que hacía por ella sin pedir nada a cambio. Desde que la carta de su tía Lidia llegó, Elías había estado más pendiente de Camila sin ser invasivo, no preguntaba si ya había tomado una decisión, no presionaba, solo estaba ahí, asegurándose de que su taza de té nunca se quedara vacía, de que su lámpara tuviera luz suficiente cuando estudiaba por las noches, de que la leña estuviera bien apilada en la entrada cuando la lluvia amenazaba con mojar todo. Pero había algo más, algo que Camila no notó de inmediato, tal vez porque estaba enfocada en sus estudios, en sus emociones, en sus nuevos planes. Algo que se reveló una tarde cuando entró por accidente al antiguo cuarto de Valeria buscando una caja de hilos, y encontró sobre la mesa de noche unos papeles con el nombre de Elías en letras grandes. Eran formularios bancarios, cartas de abogados y un contrato de venta parcial de la propiedad donde vivían. Al principio no entendió bien lo que estaba viendo, pero bastaron unos minutos para que la verdad le golpeara el pecho con una mezcla de asombro y tristeza. Elías había puesto en venta una parte del terreno. No porque lo necesitara para él, sino para cubrir los gastos de su matrícula escolar, los libros, el transporte y todo lo que ella jamás imaginó que estaba costando más de lo que él había dicho. Camila se quedó quieta con los papeles en las manos, el corazón latiéndole rápido, no sabía si llorar o salir corriendo a reclamarle, pero decidió esperar. Respiró hondo, guardó los documentos en su lugar y esa noche, después de cenar, cuando estaban sentados como siempre en el porche, mirando las estrellas sin hablar, le preguntó directamente: ¿por qué lo hiciste? Elías no fingió sorpresa, no desvió la mirada, no buscó excusas, simplemente se encogió de hombros y dijo con su voz pausada que no era un sacrificio, que él ya no tenía sueños para él mismo, que la vida le había dado más años de los que pensó que soportaría después de perder a su familia, y que ahora, ver a Camila construyendo algo con sus propias manos, ver cómo cada día se transformaba un poco más en la mujer que merecía ser, le parecía una forma de rendirle homenaje a todo lo que alguna vez amó y perdió. Camila sintió que una oleada de emoción le subía por el pecho hasta la garganta, no por el dinero, ni por los papeles, sino por lo que significaba, porque entendía que ese hombre no le debía nada, que no era su padre, ni su tutor, ni su pareja, que no tenía ninguna obligación con ella más allá de las que él mismo se había inventado por voluntad propia, y aún así, había dado lo que tenía, había soltado parte de su tierra, su historia, sus recuerdos, solo para que ella pudiera seguir estudiando, solo para que no le faltara nada. Pudiste decírmelo, susurró, yo habría buscado otra forma. Y yo habría dicho que no, respondió él, porque tú mereces crecer sin sentir que le estás quitando algo a alguien. Se quedaron en silencio largo rato, la noche era suave y el aire olía a leña quemada. Camila pensó en todo lo que Elías había guardado para sí mismo, en todo lo que no dijo, en todo lo que sufrió solo para que ella pudiera seguir avanzando, y comprendió que había tipos de amor que no se nombran porque no caben en las palabras, solo se viven, se entregan, se sostienen sin condiciones. Al día siguiente, Camila decidió devolverle algo de esa generosidad, preparó con sus propias manos un desayuno especial, escribió una carta a mano donde le decía que gracias a él ya no tenía miedo de amar. Y dejó la carta bajo su taza de café,
no esperaba que la leyera en voz alta, no esperaba que la comentara, solo quería que supiera que ella también estaba aprendiendo a cuidar de él, que no solo recibía, que también estaba lista para dar. Elías no dijo nada esa mañana, pero sonrió de una forma que Camila nunca había visto antes, una sonrisa completa, sincera, como si por dentro algo que había estado roto desde hacía años finalmente empezara a acomodarse. Ese fue el verdadero sacrificio de Elías. No el terreno vendido. No el dinero gastado. Fue haber abierto su corazón otra vez, sabiendo todo lo que podía perder, y aún así haber elegido el amor como camino. Y Camila, al verlo tan humano, tan simple y tan grande, entendió que nunca más volvería a estar sola. Porque aunque la vida la empujara, aunque el pasado regresara, aunque el miedo insistiera, siempre habría una silla al lado de la suya, una taza servida con cariño, y una mano silenciosa dispuesta a sostenerla en cada paso. No fue un día distinto en el calendario, no era una fecha marcada ni un aniversario importante, no había festejos ni anuncios ni fuegos artificiales, pero para Camila, ese día fue el que lo cambió todo. No porque ocurriera algo extraordinario, sino porque por primera vez en su vida, al despertar y mirar por la ventana, sintió que lo que había afuera no era amenaza ni deuda ni castigo, sino simplemente el mundo. Un mundo que ahora le pertenecía un poco más, porque ella había decidido quedarse en él con la frente en alto y los pies firmes sobre la tierra. Se levantó antes de que el sol terminara de asomarse por el horizonte, con la luz suave filtrándose entre las cortinas y el aire fresco entrando por la rendija de la ventana, preparó café sin prisa. Barrió el porche como lo hacía cada mañana, pero esta vez sin ese peso invisible que por años la había acompañado, el peso del miedo, el peso de la vergüenza, el peso del pasado que tanto tiempo dictó sus pasos. Elías aún dormía y ella aprovechó para caminar sola por el terreno, descalza, sintiendo la humedad del pasto en la planta de los pies, con la cámara colgada al cuello como una extensión de sí misma. Tomó fotos sin pensarlo mucho, a las flores, a los pájaros, a las sombras de los árboles en el suelo, y luego se sentó bajo el mezquite con el cuaderno en el regazo y escribió sin detenerse. No buscaba que sonara bonito ni correcto, solo dejaba que las palabras salieran como salieran, porque por fin no tenía miedo de lo que pudiera salir de su propia voz. Después, sin planearlo, caminó hasta el camino de tierra que conectaba la casa con el pueblo, lo hizo despacio, saludando a cada vecino con los que se cruzaba. Y aunque algunos aún bajaban la mirada o murmuraban cosas por lo bajo, muchos otros la miraban de frente, con respeto, con algo parecido a la admiración, como si entendieran que Camila ya no era la misma, que algo en ella se había transformado y que esa transformación era irreversible. En la escuela, sus compañeras la abrazaron con cariño, una le pidió que le ayudara a escribir una carta para su hijo preso. Otra le compartió un pan casero como agradecimiento por haberle enseñado a leer un documento importante. Incluso la directora se acercó para decirle que había sido seleccionada para representar al grupo en un evento regional de lectura, y aunque Camila sintió nervios, también supo que estaba lista, que ya no temblaba al hablar frente a otros, que su voz ahora tenía peso, historia, y sobre todo, propósito. Cuando regresó a casa, encontró a Elías reparando la cerca trasera, como siempre, concentrado en lo suyo pero con los oídos atentos a sus pasos. Ella se acercó, le ofreció agua. Se sentaron bajo la sombra y por unos minutos solo compartieron el silencio, ese silencio que ya no era vacío ni incómodo, sino compañía verdadera. Hoy me sentí diferente, le dijo ella de pronto, como si algo dentro de mí se hubiera soltado al fin. Elías la miró con una sonrisa suave y le respondió que tal vez eso se llamaba libertad, no la libertad de hacer lo que uno quiere sin consecuencias, sino la otra, la más difícil. La que llega cuando por fin dejas de cargar con lo que otros te hicieron, cuando ya no vives huyendo de lo que fuiste ni persiguiendo la aprobación de nadie. Cuando te aceptas entera con todo y tus cicatrices y entiendes que estás aquí porque sobreviviste y porque mereces más que solo sobrevivir. Camila no dijo nada, pero sus ojos brillaban con esa luz que solo tienen quienes han tocado fondo y aún así han elegido levantarse sin amargura, sin rencor, con la dignidad intacta. Más tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y el cielo se pintaba de naranja y violeta, Camila volvió a subir a su cuarto, se sentó frente a la ventana y sacó del cajón la carta de su tía Lidia, la desdobló con cuidado. La leyó otra vez, esta vez sin lágrimas, con serenidad, con una sonrisa pequeña en los labios,
Luego tomó una hoja nueva y comenzó a escribir una respuesta, no para cerrar un capítulo, sino para abrir uno nuevo. Porque ahora entendía que reconstruir su historia no era negarlo. ¿Qué pasó?, sino elegir qué hacer con eso, cómo contarlo, cómo convertir el dolor en algo útil, en algo que alimente, en algo que inspire. Y así, mientras la noche caía despacio y la casa se llenaba de aromas conocidos, Camila escribió hasta que la tinta se terminó, y al firmar con su nombre completo, con su letra firme, supo que algo había cambiado para siempre. Ese fue el día en que por fin se sintió libre. No porque todo estuviera resuelto. No porque ya no doliera. Sino porque había dejado de vivir escondida. Porque había aprendido a decir no cuando antes callaba. Porque había encontrado su voz y ya no pensaba soltarla. Porque por primera vez en su vida, el futuro ya no le daba miedo. Hay historias que no necesitan finales perfectos para ser poderosas, porque no nacen para entretener, sino para recordar lo que muchas veces intentamos olvidar, que la vida es dolorosa pero también es digna. Que el pasado puede marcarnos pero no definirnos, que aún con el corazón roto y el cuerpo cansado, siempre hay una puerta que se puede abrir si hay alguien que nos vea con ojos limpios, sin juicio, sin condiciones. Camila no nació para ser ejemplo de nadie, pero su historia se convirtió en faro para muchas, porque representa a todas esas mujeres que fueron traicionadas por los que debían protegerlas. Que fueron invisibles en sus propias casas, que crecieron creyendo que no valían, que no podían, que no merecían, pero que un día, a pesar de todo, se atrevieron a creer que otra vida era posible. Elías no fue un héroe de novela, no vino a salvarla, no le ofreció un castillo ni promesas vacías, solo le dio algo que casi nadie le había dado antes, un lugar seguro donde ser ella misma, donde equivocarse sin miedo, donde sanar con lentitud y a su ritmo, y en ese espacio de cuidado silencioso, de ternura sin nombre, Camila floreció. Porque al final, eso es lo que todas merecen, un jardín donde nadie les corte las raíces, una historia donde ellas sean protagonistas y no víctimas, una voz que no tenga que pedir permiso para ser escuchada. Y si tú que escuchaste esta historia también llevas una herida que nadie ve, si alguna vez te sentiste usada, olvidada, o rota, recuerda esto, no estás sola, tu historia importa, tu dolor tiene sentido. Y tu vida no se acaba en el momento más oscuro, a veces justo ahí, empieza a renacer. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal, que dejes un me gusta, y que compartas en los comentarios lo que esta historia despertó en ti. Porque cada palabra tuya también puede ser un consuelo para otra mujer que necesita escuchar que sí se puede, que sí vale la pena seguir, que sí hay vida después del dolor. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos muy pronto, en otra historia que nace del alma.